Imagina esto. Hace casi 2000 años, te despiertas al amanecer en un campamento polvoriento, el suelo frío, el sonido del cuerno militar en el aire. No eres un ciudadano cualquiera. Eres un legionario romano. Y hoy, como todos los días, tienes que comer para sobrevivir y para conquistar. Pero, ¿qué demonios comía un soldado romano? ¿Un filete jugoso? ¿Una pizza ancestral? ¿O algo que hoy ni siquiera reconoceríamos como alimento? En las próximas 2 horas vamos a descubrirlo todo. Desde lo que desayunaban antes de marchar 30 kilómetros con 20 kilos de equipo encima, hasta cómo calentaban la cena en medio de una campaña en tierras bárbaras. Este no es un vídeo común sobre comida. Es un viaje sensorial y brutalmente real al estómago del Imperio Romano. Porque entender lo que comían es entender cómo conquistaron medio mundo. Pero antes de morder este pan de cebada sin levadura y beber ese vino diluido con agua, tenemos que responder a una pregunta clave. ¿Por qué importa tanto lo que comía un soldado? La dieta del legionario no era solo comida. Era logística militar, salud pública y hasta control político. Un ejército no marcha con discursos. Marcha con calorías. Y en la antigua Roma, eso se sabía muy bien. Tanto que llegaron a institucionalizar cada ración, cada grano, cada trago. Y sí, ya sé lo que piensas. ¿Qué tan interesante puede ser un poco de gachas viejas y pan duro? Créeme, cuando descubras los secretos de su alimentación, no volverás a mirar tu plato igual. Porque detrás de cada cucharada había una estrategia. Y detrás de cada estrategia, una batalla ganada. Durante este vídeo vamos a hacer más que describir. Vamos a experimentar. Te contaré exactamente qué comían, cuándo, cómo lo cocinaban, qué utensilios usaban, y hasta qué sabían esas comidas. ¿Spoiler? Algunos de sus alimentos eran tan efectivos que todavía se consumen hoy. Además, derribaremos algunos mitos ridículos. No comían solo aceitunas y vino. Y no, su dieta no era mediterránea de restaurante caro. Era cruda, funcional y, a veces, absolutamente asquerosa. Y hay más. ¿Sabías que los soldados tenían que moler su propio grano todas las mañanas? ¿O que las raciones se dividían dependiendo del clima, el lugar y el rango del soldado? ¿O que había castigos si desperdiciaban comida? Así que si alguna vez te preguntaste cómo se alimentaba el ejército que creó carreteras, leyes y emperadores, este vídeo es para ti. Ponte cómodo. O mejor aún, ponte incómodo, como un romano sudado en campaña, porque esto se va a poner sabroso. Empezamos por el principio. ¿Quién era realmente un soldado romano? ¿Y por qué su dieta era una de sus armas más potentes? Y antes de seguir, pongámonos en contexto. Roma no era simplemente una ciudad. Era una superpotencia construida sobre disciplina, acero y pan. Mucho pan. El famoso pan y circo no era solo una frase, era una política. Pero en el ejército, el circo se acababa. Ahí solo quedaba el pan. Y un montón de gachas. El soldado romano promedio, conocido como Miles Gregarius, tenía entre 18 y 30 años. Estaba entrenado al límite de sus capacidades físicas y debía estar preparado para caminar hasta 40 kilómetros en un solo día. Pero nada de eso sería posible sin combustible. Literalmente. La comida era su gasolina. Y el imperio lo sabía tan bien que cada legión llevaba consigo molinos portátiles, cocineros asignados y protocolos estrictos sobre qué y cómo se debía comer. Ahora imagina ese desayuno. No había café, ni huevos, ni tostadas. Lo más probable es que te toparas con una especie de gachas espesas hechas con farro o cebada, cocidas en agua, a veces con sal, y si tenías suerte, unas gotas de aceite de oliva. Pero aquí viene lo interesante. Esas gachas, llamadas pulse, eran consideradas el corazón de la dieta legionaria, tanto que algunos soldados las preferían incluso a las carnes. ¿Y por qué no más carne? Porque la carne se pudre. Y Roma no era famosa por sus refrigeradores portátiles. A menos que estuvieran acampando cerca de una ciudad o acabaran de saquear una villa, la proteína animal era escasa y valiosa. Por eso la legión se apoyaba en legumbres secas, granos, quesos curados y embutidos como el lucanica, una especie de salchicha especiada. Y claro, el vino. Pero no te imagines copas rebosantes y cenas lujosas. Lo que bebían los soldados era posca, una mezcla de agua, vinagre y vino barato. ¿Por qué? Porque purificaba el agua. Y también porque no había Red Bull ni sueros energéticos. Esta bebida les daba una leve acidez estimulante que ayudaba a soportar el calor y las caminatas. Volvamos al campamento. El soldado se despierta. Lo primero, encender el fuego. Usan ramas secas,
estiércol de caballo o cualquier cosa que ardiera. Luego, a moler grano. Cada grupo de 8 soldados, llamados contubernium, compartía una tienda y herramientas de cocina. Un molino manual y una olla de hierro bastaban para alimentar a todos. El pan que horneaban no era esponjoso ni blanco. Era denso, oscuro, y muchas veces, horneado sobre piedras calientes o enterrado bajo brasas. Ahora, piensa en esto. ¿Qué pasaba si un soldado desperdiciaba comida? Multas, castigos físicos. Porque cada grano contaba. Las raciones eran calculadas al detalle por los cuaestores y oficiales logísticos. Un error en el suministro podía costar una batalla. Literalmente. Y aquí es donde todo se vuelve más estratégico. El ejército romano fue uno de los primeros en convertir la alimentación en una herramienta de poder. Donde iba el ejército, también iba la infraestructura para alimentarlo. Caminos, almacenes, silos. Un imperio no se construye solo con espadas. Se construye con cucharones, cucharas y un sistema que garantice que miles de hombres estén alimentados, todos los días, sin fallos. Vamos a conocer platos como la moretum, una especie de pasta de ajo, queso y hierbas que probablemente te haría llorar de lo fuerte. Veremos cómo almacenaban el queso pecorino, porque comían garbanzos y lentejas casi a diario, y qué tan caro era obtener un poco de carne seca. También hablaremos de lo que no comían. Roma estaba llena de contrastes. Mientras los senadores se daban banquetes con langosta y flamencos, el soldado raso tenía que conformarse con pan, legumbres y esperanza. Pero eso no lo debilitaba. Lo hacía más fuerte. La dieta del legionario estaba diseñada para resistencia, no placer. Incluso los oficiales comían diferente. Los centuriones, al tener un salario mayor, podían permitirse ingredientes importados, más carne, más especias. Pero hasta ellos seguían la lógica básica: comer para resistir, no para disfrutar. ¿Y qué hay del agua? ¿Era segura? Normalmente no. Por eso el posca era tan importante. También hervían el agua, o la mezclaban con hierbas amargas. Todo para evitar enfermedades que pudieran arrasar una legión entera antes de que se desenvainara la primera espada. Así que, si estás listo para descubrir todo lo que un legionario romano metía en su estómago durante 24 horas, quédate. Porque vamos a cocinar historia. Y créeme, esta historia huele fuerte, sabe rústico, y te hará respetar muchísimo más a esos tipos con sandalias, escudos y un estómago de acero. Antes de que demos ese paso, quiero llevarte a un momento clave en la vida de cualquier legionario: la inspección matinal. Cada mañana, justo después del desayuno, los soldados eran alineados y supervisados. Su estado físico, su equipo, y sí, incluso su ración alimenticia, todo era verificado. ¿No moliste el grano a tiempo? ¿No preparaste el pulse como se te indicó? Podías ser castigado. Porque en Roma, hasta comer era una disciplina militar. Y eso no era todo. El imperio tenía un sistema de distribución alimenticia que hacía temblar a sus enemigos. Cada fortaleza, cada bastión, tenía su propia ruta de abastecimiento. Había almacenes estratégicos, sistemas de transporte de grano, caravanas protegidas por soldados y contratos con agricultores locales. No era solo un ejército, era una empresa logística colosal. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. El ejército romano no solo se alimentaba, también enseñaba a alimentarse. Muchos pueblos conquistados aprendían técnicas de cultivo, conservación y cocina de los romanos. Es decir, a través de sus soldados, Roma exportaba cultura y cocina. Pero volvamos al estómago del legionario. Entre las comidas más emblemáticas estaba la pulse con garum, una especie de gachas con una salsa fermentada de pescado. Sí, suena raro, y lo era. El garum era un condimento tan popular como lo es hoy la salsa de soya o el ketchup. Y aunque hoy nos parezca repulsivo, en su momento era un lujo. Se vendía incluso en frascos decorados, y su producción movía fortunas. Muchos soldados también llevaban consigo pequeñas provisiones personales: nueces, higos secos, granadas deshidratadas. Eran sus snacks de campaña. Algunos incluso comerciaban entre sí, intercambiando porciones de queso por pan o aceite. Y no podemos ignorar el aspecto emocional. Para el legionario, la comida era más que nutrición. Era confort. Era vínculo. En los momentos de descanso, al compartir un pedazo de pan o una taza de posca, los soldados formaban comunidad. En torno al fuego, entre cucharadas lentas y relatos de batalla, se tejían las lealtades que luego se reflejaban en el campo de guerra. Así que sí, tal vez su comida no era un manjar. Tal vez no era variada.
Pero era suficiente. Era funcional. Y sobre todo, era simbólica. Alimentaba cuerpos, pero también mantenía la máquina imperial en marcha. Y por eso, lo que comía un soldado romano no es un dato curioso. Es una puerta para entender el alma de un imperio que cambió el mundo. Así que prepárate, porque en este vídeo vas a ver cómo ese pan duro, esa gacha caliente y ese vino con vinagre, construyeron civilizaciones. Ahora sí, comencemos por el principio. ¿Quién era el legionario? Y cómo su cuerpo y su estómago estaban diseñados para conquistar el mundo. Un legionario romano no era cualquier hombre. Era una máquina, diseñado para resistir, para obedecer y, sobre todo, para no rendirse jamás. Pero, ¿cómo se convertía alguien en legionario? ¿Y qué tipo de cuerpo, mente y espíritu se necesitaban para mantener al imperio más poderoso de la historia en pie? Lo primero que debes saber es que no cualquiera podía enlistarse. Había requisitos estrictos. Debían tener entre 17 y 46 años, estar en buena condición física, sin enfermedades visibles, y medir al menos 1,68 m, algo bastante alto para la época. Pero más allá de eso, lo que se buscaba era resiliencia. Aguantar hambre, aguantar dolor, caminar, luchar y morir si era necesario. El proceso de reclutamiento era serio. Los oficiales analizaban a los aspirantes como si fueran caballos de guerra. Se revisaban sus dientes, su postura, sus piernas. Un buen soldado debía estar entero. Porque una vez dentro, venía lo duro. El entrenamiento romano era despiadado. Los nuevos reclutas marchaban hasta 30 kilómetros diarios con armaduras de plomo para fortalecer el cuerpo. Practicaban combate con espadas de madera más pesadas que las reales. Cavaban zanjas, levantaban muros, transportaban troncos. Y todo esto, antes de siquiera empuñar un arma en batalla. Pero no solo era físico. También se entrenaba el espíritu. La obediencia era ley sagrada. Un legionario no cuestionaba. Actuaba. Se le enseñaba a seguir órdenes en la oscuridad, bajo lluvia, con fiebre. El imperio no toleraba la debilidad. Los castigos eran brutales. Desde azotes hasta la infame decimatio, donde 1 de cada 10 soldados era ejecutado si su unidad fallaba. ¿Y la vida diaria? Imagínate compartir una tienda con 7 hombres más durante años. Dormir sobre sacos de paja, vivir en medio del barro, estar lejos de casa, todo el tiempo. El soldado romano debía aprender a sobrevivir con poco. Y ahí, la comida era su aliada y su mayor motivación diaria. Porque esa resistencia que veías en batalla comenzaba en el estómago. Si el legionario soportaba el frío y la fatiga, era porque su cuerpo estaba acondicionado desde el primer día a rendir con poco. A sacarle cada caloría a un puñado de lentejas. A resistir con un pan duro como piedra. Y aunque muchos lo olvidan, ser legionario era una oportunidad. A cambio de 25 años de servicio, podían obtener tierras, dinero, incluso la ciudadanía romana si eran extranjeros. Eso hacía que miles de hombres, desde Hispania hasta Siria, lo dieran todo por una vida mejor. Así que la próxima vez que veas una estatua de un soldado romano, no pienses solo en la gloria. Piensa en el hambre, el sudor, la disciplina. Y en cómo todo eso se reflejaba también, en su plato diario. Y aquí entra uno de los aspectos menos comentados pero más reveladores del perfil del legionario: su origen social. Muchos no eran romanos de pura cepa. La mayoría venía de las provincias: galos, hispanos, ilirios, tracios. Muchos ni siquiera hablaban latín como lengua materna. Y sin embargo, compartían una misma mesa, una misma rutina, y un mismo pan. Esto creó algo único. Una cultura militar cohesionada no por etnia, sino por hábito. Comer lo mismo, sufrir lo mismo, entrenar igual. Esa era la verdadera integración imperial. En la mesa del campamento, todos eran iguales. No importaba de dónde venías. Importaba que supieras moler el grano, tensar una tienda y cumplir tu turno de guardia. Muchos estudios actuales comparan la vida del legionario con la de un atleta profesional. Su entrenamiento era constante. Corrían, entrenaban con armas, hacían ejercicios de resistencia. Y lo más impactante, lo hacían todos los días, incluso cuando no había guerra. Porque la paz, para Roma, era solo la preparación del próximo conflicto. Incluso los juegos y el entretenimiento estaban ligados al cuerpo. Se realizaban competencias de lanzamiento, carreras, lucha. Y claro, todo esto exigía energía. ¿Y de dónde venía esa energía? Exacto, de su dieta. El cuerpo del legionario no era esculpido por lujos.
Era construido por repetición, por práctica, por alimentación básica pero constante. No había proteína en polvo, pero sí habas, lentejas, cereales, frutas secas y panes ricos en fibra. No había batidos post-entreno, pero sí horas de trabajo físico que hacían de cada comida una recompensa merecida. Ahora, hablemos del alma del legionario. ¿Qué mantenía a estos hombres motivados? Algunos dirían que el sueldo. Pero la paga no era espectacular. Sin embargo, cada legionario sabía que si sobrevivía, sería compensado con tierras y privilegios. El botín de guerra, además, era otra motivación. Cada campaña exitosa podía traer joyas, esclavos, objetos valiosos. Comer mal, pero pelear duro, podía significar ascenso y fortuna. Y aunque la vida era dura, el legionario también tenía momentos de camaradería. Se han hallado cartas y grafitis que muestran afecto entre soldados, chistes, incluso insultos amistosos. Se compartían historias, se formaban lazos casi fraternales. Y en el centro de todo eso, estaba la comida. La hora de comer era más que reponer energía. Era una pausa en el infierno. Una oportunidad de recordar quién eras, de recuperar fuerza, de seguir adelante. Las comidas, aunque sencillas, se convertían en rituales cotidianos. Encender el fuego, moler el grano, hervir el agua, repartir las raciones. Cada gesto tenía un orden, una lógica. Cada utensilio tenía su sitio. Y sí, había jerarquías también aquí. El centurión podía permitirse aceite de mejor calidad, carne seca traída de provincias lejanas, vino menos aguado. Pero nunca se perdía del todo la sensación de igualdad básica. Todos estaban lejos de casa, todos dependían del mismo sistema, todos necesitaban comer para sobrevivir. En campañas largas, la comida podía volverse escasa. Aquí entraba la creatividad. Hay registros de soldados que cocinaban raíces silvestres, cazaban animales pequeños, o intercambiaban pertenencias por una simple fruta. El hambre sacaba al ingeniero interior del legionario. Y no olvidemos algo clave, la religión también influía. Muchos rituales incluían ofrendas de comida. Antes de una gran batalla, se ofrecían panes o granos a los dioses. Se creía que honrar a Marte, Júpiter o Vesta con alimentos aumentaba las probabilidades de victoria. Comer no solo era necesidad, era también ceremonia, fe, esperanza. Finalmente, entender al legionario es entender una paradoja. Un hombre común convertido en engranaje de una máquina invencible. Un tipo que sufría, sangraba, pero también bromeaba, escribía poemas, soñaba con volver a casa. Y todo eso, todo ese universo humano, pasaba también por su estómago. Así que cuando sigamos explorando su dieta, recuerda, no estamos hablando solo de ingredientes. Estamos hablando de identidad, de cultura, de poder, y de cómo un pan, una gacha o una copa de posca podían cargar con el peso de un imperio. Volvamos por un momento a los primeros días del entrenamiento. A muchos reclutas se les asignaban tareas de cocina como parte de su formación. ¿Por qué? Porque Roma sabía que saber alimentarse era tan importante como saber luchar. Aprendían a conservar alimentos, a medir raciones, a improvisar utensilios. Todo esto no solo fortalecía el cuerpo, reforzaba la disciplina. Incluso había manuales de cocina militar. Aunque no tan detallados como los actuales, existían listas oficiales de ingredientes, tablas de raciones y métodos sugeridos para cocción y distribución. Y en algunos casos, eran los propios soldados quienes escribían en tablillas o paredes recetas improvisadas o consejos culinarios. El ritmo de alimentación también era parte del entrenamiento. 3 momentos clave: desayuno ligero, comida fuerte y cena moderada. Esto ayudaba a sostener la energía durante el día sin afectar la movilidad. No era un lujo, era estrategia. Comer bien no era comer mucho. Era comer lo justo, en el momento justo. Y como todo en el ejército romano, hasta comer era observado. Los oficiales supervisaban que nadie se quedara sin ración, que las porciones fueran justas, y que las reglas se siguieran. En algunos campamentos se establecían cocinas centrales dirigidas por soldados con experiencia, casi como chefs militares. La organización era tal que incluso hoy muchos ejércitos siguen usando estructuras inspiradas en la legión romana. También existía el trueque alimenticio dentro de las filas. ¿Te tocó más ajo del que podías soportar? Quizá otro soldado lo quería a cambio de un poco de queso. Estos intercambios ayudaban a mantener la moral alta y a crear vínculos. Compartir comida era compartir humanidad. El valor simbólico de ciertos alimentos también era potente. El pan, por ejemplo,
Era más que pan. Era símbolo de ciudadanía, de civilización. Cuando Roma daba pan a sus soldados o al pueblo, estaba diciendo: tú eres parte de nosotros. Por eso el pan acompañaba juramentos, ritos y castigos. Era un elemento casi sagrado. Y en medio de todo esto, la realidad más cruda. El legionario sabía que cada comida podía ser la última. Mañana podía morir en batalla, o por una infección. Comer era un momento de pausa ante lo inevitable. Por eso, muchos desarrollaban una especie de espiritualidad en torno a la comida. Agradecían, compartían, recordaban. También había humor. Muchos grafitis encontrados en fortalezas muestran frases como mejor pan viejo que hambre nueva o el vino del campamento solo emborracha a los tontos. Frases sencillas, pero que revelan un mundo complejo donde el alimento era también lenguaje, sarcasmo, compañía. Y es que el legionario no era un autómata. Era un ser humano con rutinas, pasiones, debilidades. Y nada muestra mejor esa humanidad que cómo comía, que comía, y con quién lo comía. Y no olvidemos al legionario veterano. Aquel que había sobrevivido a varias campañas, a climas extremos, a heridas, a hambre y peste. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, pero también un archivo viviente de hábitos alimenticios adaptativos. Sabía cómo racionar mejor que nadie. Conocía el valor de cada grano. Podía sobrevivir con la mitad de lo que necesitaba un recluta. Estos veteranos eran respetados no solo por su habilidad en batalla, sino por su sabiduría práctica. Muchos se convertían en los cocineros informales del grupo, los que sabían cómo sazonar unas gachas insípidas con hierbas locales o cómo aprovechar la grasa de un trozo de carne para varias comidas. Y algo fascinante, algunos veteranos llevaban diarios, pequeños cuadernos, tablillas o incluso papiros donde anotaban lo que comían, cómo se sentían, qué extrañaban. Gracias a estos testimonios sabemos que muchos soñaban con alimentos simples. El pan de su madre, las aceitunas de su pueblo, un queso casero. Lo cotidiano se volvía épico cuando vivías entre lanzas y escudos. Ese amor por lo simple, por lo esencial, se convierte en un testimonio eterno de la resistencia humana. De cómo un imperio fue sostenido no solo por generales y emperadores, sino por hombres que sabían hervir lentejas en una olla vieja mientras el mundo se incendiaba a su alrededor. Y ahora sí, conoces el cuerpo, la mente y el alma del soldado romano. Lo siguiente es meternos directamente en su rutina de 24 horas. Vamos a vivir con él, a comer con él, a despertarnos junto al cuerno militar y a probar su desayuno. Prepárate, porque lo que viene es historia viva en cada bocado. Despertar en un campamento romano no era exactamente una experiencia placentera. El aire era frío, el suelo duro y los músculos, doloridos. Y sin embargo, había una motivación que se repetía todos los días: el desayuno. O mejor dicho, la primera carga de energía para un día de marchas, entrenamiento o guerra. Este desayuno no era un festín, pero era vital. Lo más común que comía un legionario al comenzar el día era una ración de pulse. Una papilla espesa hecha con farro, trigo o cebada cocida en agua. Nada de azúcar, ni leche, ni frutas. A veces se le añadía un poco de sal, alguna hierba seca o, si había suerte, un chorrito de aceite de oliva. Lo interesante del pulse es que no solo era fácil de preparar, era absolutamente funcional. Alta en carbohidratos, lenta de digerir, y capaz de sostener a un soldado durante horas. Se cocinaba en una olla común sobre el fuego, y se repartía entre los miembros del contubernium, el grupo de 8 soldados que compartían tienda y tareas. A veces, si habían recibido raciones frescas o habían saqueado alguna zona rica, se añadía queso curado desmenuzado encima. O incluso restos de vegetales secos. Pero eso era un lujo. La norma era la simplicidad. Junto con el pulse, bebían agua o posca, esa mezcla ácida de agua, vinagre y un poco de vino barato. No era agradable al paladar, pero ayudaba a purificar el agua y a mantener el estómago estable. Algunos legionarios incluso la preferían antes que el agua sola. Pero aquí viene lo curioso. Este desayuno no solo llenaba el estómago, también creaba rutina. Estructura. Era parte de la disciplina mental del legionario. Saber que al despertar, sin importar en qué rincón del mundo estuvieras, ibas a comer lo mismo, te daba un sentido de control, de continuidad, de pertenencia. Y si bien la repetición podía parecer monótona, para el cuerpo del legionario era ideal. Sabía exactamente cómo responder a esos alimentos. No había sorpresas, no había bajones de energía. Era una dieta diseñada para durar, no para impresionar. La cantidad también era medida.
A cada soldado le correspondía una porción de grano diaria, que debía administrar él mismo. Si gastaba mucho en el desayuno, pasaba hambre el resto del día. Por eso aprendían a equilibrar, a calcular, a racionar. Y este racionamiento se aprendía con la experiencia. Los veteranos sabían exactamente cuántas cucharadas bastaban para rendir en la mañana. Algunos incluso cocinaban el pulse de noche, lo dejaban reposar y solo lo calentaban al amanecer, ahorrando tiempo y esfuerzo. La textura del pulse era densa, pegajosa. Su sabor, suave y terroso. Al principio puede parecer insípido, pero para los soldados era confort. Era hogar portátil. Era combustible. Comerlo al calor del fuego, con compañeros alrededor, antes de una marcha o una batalla, era una ceremonia no escrita. Y en los días más fríos, era costumbre añadir al desayuno un poco de grasa animal, manteca o restos de carne, si se tenía. Esto aumentaba las calorías y ayudaba a mantener el cuerpo caliente durante horas. Incluso sin saberlo, estaban optimizando su ingesta calórica. Pero más allá de lo práctico, hay algo profundamente humano en este desayuno. Era el momento más íntimo del día. Antes de las órdenes, antes del combate, antes de los gritos. Solo un cuenco de gachas calientes, el silencio del alba, y la promesa de un día más sobrevivido. Muchos legionarios recordaban ese momento como sagrado. Lo llamaban prima coena, la primera comida. Y aunque técnicamente el almuerzo era más grande, esta era la que marcaba el comienzo de todo. Para entender la importancia de este desayuno, tenemos que entender también la rutina del legionario. El día comenzaba al amanecer. Un cuerno militar anunciaba el inicio de la jornada, y con los primeros rayos del sol, los soldados encendían el fuego. No había cocina de leña, ni estufas modernas. Se usaban ramas secas, excremento animal, carbón vegetal, lo que hubiera. Y ahí comenzaba el ritual. Calentar el agua, verter el grano, remover lentamente mientras el cielo aún estaba teñido de gris. La cocción del pulse era lenta. No había prisa. En esos minutos, los soldados conversaban, repasaban sus tareas del día o simplemente observaban el humo elevarse sobre el campamento. Era un momento de quietud, de comunidad. Y es que la comida era una de las pocas cosas que no cambiaban. Da igual si estabas en el norte helado de Britania o en el abrasador desierto de Siria. El pulse era el mismo. El sabor, la textura, la rutina. Esto era fundamental para la moral. Creaba un sentido de continuidad, de hogar en la distancia. Algunos soldados personalizaban su desayuno. Si encontraban hierbas aromáticas, las añadían. Si podían conseguir sal de buena calidad, la usaban. Incluso hay registros de quienes mezclaban el pulse con miel cuando estaban cerca de ciudades ricas o después de un saqueo exitoso. Pero eso era raro. Muy raro. La mayoría se conformaba con lo básico. Y aún así, ese básico era suficiente. El grano que usaban era normalmente farro o trigo duro. A veces cebada. Eran granos ricos en fibra, con carbohidratos complejos, ideales para un esfuerzo físico prolongado. De hecho, muchos nutricionistas actuales coinciden en que esa base alimenticia, sin procesar, es mucho más saludable que muchos desayunos modernos. Comparado con un desayuno actual, digamos, cereales azucarados, café con leche y bollería, el pulse era infinitamente más estable para el cuerpo. No provocaba picos de glucosa. No causaba bajones de energía. Era puro rendimiento. Además, el propio acto de prepararlo ayudaba al soldado a entrar en modo disciplina. No era un desayuno que simplemente aparecía frente a ti. Había que trabajar para cocinarlo, medirlo, distribuirlo. Esto reforzaba la idea de responsabilidad individual, algo esencial en el entrenamiento militar romano. En algunos campamentos, los centuriones inspeccionaban incluso el estado de las raciones. Si un soldado no había cocinado bien su pulse, o si su cuenco estaba sucio, podía recibir un castigo. Porque todo, absolutamente todo, era parte del sistema de disciplina imperial. Y luego está la cuestión emocional. Imagina despertarte cada día sabiendo que vas a caminar kilómetros, que podrías enfrentarte a una emboscada, que no hay garantía de volver a dormir bajo un techo, y aún así, tener ese cuenco caliente entre las manos. Era un ancla, un pequeño refugio. Muchos veteranos describían el olor del pulse como el olor de la mañana. Y no era solo el grano. Era el humo del fuego, la madera quemada, la mezcla con el aire frío. Era un paquete sensorial que anunciaba que seguías vivo. Que hoy, al menos por ahora, no había flechas ni lanzas, solo comida.
Incluso había supersticiones. Algunos soldados creían que revolver el pulse siempre en el mismo sentido traía suerte. Otros añadían una pizca de ceniza al fondo del cuenco para ahuyentar los malos espíritus del estómago. Pequeños rituales que mezclaban lo físico con lo espiritual. Y aunque parezca increíble, hay menciones de soldados que guardaban parte de su desayuno como reserva secreta para más tarde. Un pedacito de pan seco envuelto en tela, o un trozo de pulse endurecido. Era su plan B en caso de emergencia. Su micro seguro de supervivencia. Este desayuno también era el primer contacto social del día. No era una comida solitaria. 8 hombres, uno al lado del otro, compartiendo fuego, palabras y silencio. Se establecían jerarquías no escritas. Quien cocinaba mejor, ganaba respeto. Quien repartía con justicia, generaba confianza. Por eso, más que un alimento, el desayuno era un sistema. De energía, de orden, de comunidad, y también, de humanidad. Y si piensas que todo esto era improvisado, nada más lejos de la realidad. Roma tenía reglamentos escritos sobre alimentación. En algunos manuales militares, como el atribuido a Vegecio, se detallaban recomendaciones sobre la cantidad de grano diaria, métodos de conservación y formas de preparación más eficientes para mantener a los soldados saludables. Además, el suministro del grano para ese desayuno era prioridad logística. Las legiones llevaban consigo sacos de cereal como si fueran oro. De hecho, en momentos de necesidad, preferían abandonar armamento o ropa antes que los granos. Porque sin ese desayuno, no había marcha. Sin marcha, no había conquista. Cada soldado debía moler su propia porción diaria. En cada contubernium había un molino de mano. Y girarlo no era tarea fácil. Requería fuerza y constancia. Se hacía por turnos. Mientras unos molían, otros encendían el fuego o buscaban agua. Todo era cooperación, sincronía. Ese molino era también símbolo de autosuficiencia. El legionario debía saber hacerlo todo. Cocinar, curarse, construir, combatir. Era su propio cocinero, médico y arquitecto. El desayuno no venía de un chef. Venía de su propio esfuerzo. Y eso lo hacía aún más valioso. Hay registros arqueológicos que muestran restos de estos molinos y de cuencos usados para comer el pulse. Algunos incluso conservan marcas de uso que muestran que fueron utilizados por años, pasados de mano en mano como objetos personales, casi sagrados. Y no olvidemos los utensilios. Cada soldado tenía su kit básico: cuchillo, cuenco de cerámica o metal, cuchara de madera o hueso. Muchos lo llevaban colgado en el cinturón. Si lo perdías, no solo era una molestia, era una falta. Un soldado sin cuenco no podía comer. Y en Roma, no comer era debilidad. Y la debilidad era castigo. Había soldados que tallaban sus nombres en los utensilios. Otros los decoraban con símbolos o frases. Eran más que herramientas. Eran una parte de su identidad. En muchas tumbas de soldados se han encontrado estos objetos como ofrendas funerarias, prueba de su valor sentimental. Ahora piensa en esto. Un imperio entero sostenido sobre millones de desayunos iguales. Cuencos de pulse, sorbos de posca, pan duro. Día tras día. Campamento tras campamento. Desde Germania hasta Egipto. Esa repetición, esa constancia, era el latido de Roma. Y ahí está la paradoja. Una comida mínima, sencilla, sin glamour, era la base de una potencia mundial. Porque no hacía falta mucho. Solo hacía falta que funcionara. Que alimentara. Que sostuviera. Y eso es exactamente lo que hacía. Así que la próxima vez que pienses que un desayuno no importa, recuerda esto. Con gachas, vino agrio y pan de campaña, los romanos conquistaron medio mundo. Porque si el desayuno era estructura, la comida del mediodía era resistencia pura. Pero para llegar hasta ella, había que cruzar el tramo más duro del día, las primeras horas de marcha. A veces en silencio, a veces entre gritos, siempre con el peso de la armadura, del escudo, del sudor y del deber. Y ese desayuno, tan humilde, era lo que mantenía a cada hombre en pie. Es increíble pensar que algo tan sencillo pudiera lograr tanto. Pero ahí está la magia de lo funcional, de lo eficiente, de lo probado por la experiencia. El desayuno del legionario romano no era delicioso, ni novedoso, ni variado. Pero era constante. Era suficiente. Era Roma en un cuenco. Y con eso en el estómago, empezaba la jornada. Vamos ahora a la siguiente etapa, la comida principal del día. El momento en que el cuerpo ya ha gastado lo recibido al amanecer y exige más.
Mucho más. ¿Qué comían cuando ya estaban al límite? ¿Cómo cocinaban en mitad de una campaña o entre ruinas? Vamos a descubrirlo. En teoría, cada legionario romano tenía garantizada una ración diaria cuidadosamente calculada. El imperio, en su infinita organización, estableció protocolos detallados sobre qué debía recibir cada soldado. Aproximadamente 850 gramos de grano, una cantidad moderada de sal, un poco de aceite de oliva, vinagre, vino, y en ocasiones, algo de queso o legumbres. Esa era la teoría, la ración oficial. Pero como siempre ocurre en la historia, la práctica era muy distinta. Para empezar, la logística. Aunque el ejército romano tenía uno de los sistemas de abastecimiento más avanzados de la antigüedad, no estaba exento de fallos. Lluvias, asaltos, errores de cálculo, corrupción. Cualquier variable podía interrumpir la cadena de suministro. Y cuando eso pasaba, los soldados tenían que improvisar, cambiar el menú sobre la marcha, cazar, recolectar, comprar a poblaciones locales, robar, o simplemente pasar hambre. Muchas veces, las raciones llegaban incompletas. El pan se mohecía, el queso se derretía, el aceite se derramaba. En el mejor de los casos, se podían salvar partes. En el peor, no había nada. Así que, más allá de lo que decía el manual, la realidad del campamento era una cocina de circunstancias. Lo que comías dependía de dónde estabas, qué tan lejos estaba el almacén más cercano, y cuán bien se llevaba tu centurión con los oficiales de logística. Pero aún así, los soldados desarrollaron técnicas para sobrevivir a la escasez. Guardaban porciones en pieles de cabra, secaban frutas cuando podían, fermentaban vegetales para que duraran más. El ingenio romano se aplicaba en cada rincón del campamento. Además, estaban las jerarquías. Aunque la ración era igual para todos, en la práctica no era así. Los oficiales, centuriones y veteranos solían recibir porciones más generosas o de mejor calidad. A veces de forma oficial, a veces gracias a influencias o sobornos. Esto generaba tensiones. El reparto injusto podía romper la moral. Por eso, en muchos campamentos, los soldados establecían sus propias reglas internas. Turnos para cocinar, acuerdos de intercambio, vigilancia sobre los abusos. Y había otro factor, el clima. En regiones frías, se necesitaban más calorías. En regiones calurosas, más hidratación. Pero las raciones no siempre se ajustaban de forma precisa. Así que el soldado debía adaptarse, siempre. También influía la duración de la campaña. No era lo mismo estar en un asentamiento permanente que en marcha constante. En un fuerte bien abastecido, podías incluso tener acceso a productos frescos. En medio de una expedición, cualquier raíz comestible era un manjar. Así, la dieta del soldado era como su escudo. Podía ser resistente o quebrarse según las condiciones. Y él debía saber usarla a su favor, como parte de su supervivencia. Un detalle poco conocido es que, en muchas ocasiones, las raciones eran alteradas por el propio centurión. No por maldad, sino por necesidad. Si había menos comida, se redistribuía. Si se esperaba una batalla, se concentraban los alimentos en los soldados más fuertes o más importantes para la línea frontal. El ideal de equidad se desvanecía frente a la urgencia de la guerra. Y ahí entraba el arte de la gestión interna. Los soldados veteranos sabían negociar, influir, sobrevivir. Algunos se especializaban en mantener buenas relaciones con el optio, asistente del centurión, o con el quaestor local, el encargado de suministros. Una sonrisa, una ayuda extra, y la ración podía mejorar. También estaban los trueques. El campamento romano era un mercado informal. Un poco de queso a cambio de vino. Pan por un cuchillo afilado. Incluso había intercambios entre soldados de distintas unidades, o con auxiliares extranjeros que tenían productos diferentes. Estos intercambios eran más valiosos que el dinero. Eran el aceite que engrasaba la maquinaria del día a día. Y cuando todo fallaba, quedaba la rapiña. En territorio hostil, el soldado tenía luz verde para tomar lo que necesitara. Se saqueaban aldeas, se requisaban animales, se robaban cosechas. A veces con permiso oficial. A veces no. Pero el hambre no espera. Los relatos de soldados en Germania, por ejemplo, describen semanas enteras comiendo solo raíces hervidas y pedazos de corteza. Otros en Judea mencionaban sobrevivir con leche fermentada y pan duro que parecía piedra. Y sin embargo, seguían. Caminaban. Luchaban. Eso dice mucho del sistema. Porque aunque la ración oficial era clara y bien pensada,
Su verdadera fuerza estaba en la adaptabilidad, en que el legionario estaba entrenado para improvisar, para aceptar la escasez como parte del camino. Algunos campamentos incluso tenían cocineros improvisados, soldados que, por talento o experiencia, se encargaban de preparar grandes cantidades de comida para todos. Usaban calderos de hierro, piedras calientes, y lo que tuvieran a mano. No era gourmet, pero era funcional. Y es que al final, lo más importante no era el sabor. Era la energía, el alimento como herramienta, como escudo invisible. También existían recetas de campaña, inventadas por los propios soldados. La más famosa era el pan de ceniza, una masa simple de harina y agua, envuelta en hojas y cocida bajo las brasas. Otra era la sopa de huesos. Hervían restos durante horas hasta extraer el máximo de nutrientes. No eran platos dignos de banquete, pero salvaban vidas. La realidad es que, cuando las raciones oficiales fallaban, nacía el verdadero espíritu romano. Adaptarse, resistir y nunca rendirse. Comer lo que hubiera, como se pudiera. Y aún así, estar listo para la siguiente batalla. Otro aspecto fascinante es la psicología del hambre. Cuando las raciones oficiales escaseaban, el soldado no solo enfrentaba un desafío físico, era un golpe mental. La incertidumbre de no saber qué o cuándo comer desgastaba tanto como el enemigo más feroz. Y sin embargo, el entrenamiento romano estaba diseñado para fortalecer también esa parte. Los legionarios aprendían a ignorar la incomodidad, a resistir, incluso a convertir la carencia en motivación. Hay escritos que relatan cómo algunos soldados bromeaban sobre el estado de la comida. Si sobrevive el pan, sobrevivo yo. O el vino es agua con más carácter. Y cuando la situación era crítica, surgía la solidaridad. Aunque Roma era estricta, los hombres formaban lazos que superaban la norma. Compartían raciones, se turnaban para cazar, buscaban juntos soluciones. El contubernium era más que un equipo. Era una familia improvisada por la guerra. También vale mencionar que, en tiempos de paz o en fuertes permanentes, la alimentación era mucho mejor. Se establecían huertos dentro del campamento. Había ganado, panaderos, carniceros y hasta cocinas semiprofesionales. En esas condiciones, las raciones oficiales sí se cumplían, e incluso se superaban. Los fuertes cerca del Danubio, por ejemplo, tenían hornos comunales, y algunas legiones produjeron sus propios embutidos. El lucanica, una especie de salchicha especiada, era una delicia habitual entre los soldados con acceso a carne y especias. Incluso se vendía fuera del campamento. En esos momentos, la diferencia entre lo oficial y lo real se reducía. Pero eso no era lo común. La mayoría de las veces, especialmente en campaña, el soldado vivía entre la lista ideal y la necesidad brutal. Por eso, entender la diferencia entre la ración oficial y la realidad del campamento es clave para entender al soldado romano. Porque no se trata solo de cuántos gramos de grano o mililitros de vino. Se trata de cómo un sistema logra mantenerse en movimiento, aun cuando no tiene todo lo que necesita. Roma no conquistó el mundo con lujos. Lo hizo con resistencia, con ingenio, y con soldados que sabían cómo convertir un puñado de cebada en una marcha de 30 kilómetros. Así que, la próxima vez que veas esas raciones en una tablilla romana, recuerda, ese era el plan. Pero el verdadero menú, lo escribía la tierra, el clima, la suerte y el estómago del legionario. Y ahora que conoces la brecha entre la norma y la práctica, estás listo para algo aún más interesante. Cómo cocinaban los soldados romanos en medio de la nada. Sin cocina, sin mesa, sin comodidad. Prepárate, porque la cocina de campaña era una guerra en sí misma. Y sí, también había humor. El soldado romano sabía reírse de su miseria. En algunos campamentos se han hallado grafitis que decían cosas como ración del día, aire fresco con sabor a hambre o hoy cenamos esperanza hervida con sal. Porque el humor, en condiciones extremas, era tan necesario como las calorías. Incluso los cocineros improvisados tenían apodos: el mago del grano, el chefus maximus, o simplemente el que no quema las gachas. Estos pequeños chistes fortalecían el espíritu colectivo. Convertían la rutina en ritual, la miseria en camaradería. En marchas prolongadas, se decía que quien sabía hacer pan bajo lluvia era más valioso que un nuevo escudo. Y era cierto, porque comer bien, o al menos decente, podía ser la diferencia entre un soldado fuerte y uno débil. Entre la victoria y la retirada. Por eso, muchos centuriones cuidaban con celo sus provisiones. Algunos incluso escribían registros propios, llevando la cuenta de los sacos de grano, las ánforas de aceite
las medidas de sal. Un error en esa contabilidad podía costar vidas. Roma entendía esto perfectamente. Por eso, junto con ingenieros, médicos y artesanos, cada legión llevaba expertos en abastecimiento. Eran como los gerentes de logística modernos, pero con túnica y sandalias. Y aún así, con todo ese aparato, con mapas, mulas, caminos y silos, siempre había espacio para el caos. Porque la guerra no perdona la organización. Y ahí, en medio de ese caos, el soldado improvisaba, creaba, resistía. Y esa es, quizás, la mayor enseñanza de esta sección. Que la diferencia entre lo que está escrito y lo que se vive es inmensa. Que la lista de raciones es solo una guía. Y que la verdadera dieta del legionario romano era un acto de adaptación constante. Hoy, cuando alguien habla de comida de batalla o ración militar, puede imaginar paquetes sellados, suplementos, tecnología alimentaria. Pero hace 2000 años, era harina, fuego, vinagre y voluntad. Voluntad de no caer. De seguir. De luchar con el estómago medio vacío y la esperanza medio llena. Y con eso, ahora sí, cerramos esta sección. Lo que viene es más crudo todavía, la cocina de campaña. Cómo cocinaban en marcha, que inventaban sobre la tierra, y cómo convertían la nada en supervivencia caliente. Allí es donde la historia se hace humo, hierro y comida. Imagina esto. Llevas caminando desde el amanecer, con más de 20 kilos de equipo sobre los hombros, el sol quema o la lluvia empapa, y aún así, al llegar al lugar donde vas a dormir, si es que se le puede llamar dormir, tienes que cocinar. Bienvenido a la cocina de campaña del legionario romano. No había hornos, ni mesas, ni ollas de repuesto. Todo debía hacerse con lo que tuvieran a mano. Fuego abierto, piedras calientes, ramas, brasas. Y aún así, la comida tenía que salir. Porque si no comías, no marchabas. Y si no marchabas, no sobrevivías. La rutina era casi siempre la misma. Al llegar al lugar del campamento, se montaban las tiendas y luego se encendían los fuegos. Esto último era clave. Si llovía o si el terreno estaba húmedo, había que ingeniárselas para conseguir calor. Se usaban restos de madera, estiércol seco, incluso pedazos de tela vieja empapada en aceite. Una vez encendido el fuego, venía el siguiente desafío: cocinar con lo mínimo. Lo más común era calentar agua en una olla de hierro o barro, y preparar de nuevo el ya conocido pulse. A veces, si se había cazado algo o se tenía carne, se hacía una especie de guiso. Pero eso era un lujo. Lo más usual era el pan de campaña. Una masa simple de harina y agua, sin levadura, que se cocinaba sobre piedras calientes o directamente en la ceniza. Se giraba varias veces para evitar que se quemara y se comía duro, casi como una galleta de guerra. En marchas más largas, donde no se podía hacer fuego, se recurría a alimentos secos. Pan viejo, queso curado, higos secos, almendras. Algunos soldados llevaban consigo trozos de tocino envueltos en tela, que mordían como suplemento calórico durante el trayecto. Y si el clima lo permitía, se hacían cocinas improvisadas. Hoyos en el suelo, rodeados de piedras, donde se colocaban brasas y se sostenía una olla sobre 3 palos. Era una cocina rústica, pero funcional. También usaban herramientas simples: cuchillos, cucharas de madera, pinchos metálicos. Algunos soldados afilaban ramas para usarlas como brochetas improvisadas. Otros envolvían alimentos en hojas para cocinarlos bajo las brasas, evitando que se quemaran directamente. Pero lo más impresionante era la velocidad. A veces, todo el proceso, desde hacer fuego hasta comer, no tomaba más de 1 hora. El tiempo era oro. El enemigo no esperaba, y el cuerpo necesitaba alimentarse rápido para descansar algo antes del siguiente día. En ocasiones especiales, si se llegaba temprano al lugar de descanso y el terreno era seguro, se montaban cocinas comunales. Un solo fuego grande donde varios soldados calentaban sus raciones al mismo tiempo. Se creaban turnos, se compartían recetas improvisadas y, de paso, chismes de campaña. Los soldados que sabían cocinar mejor eran especialmente valorados. Tener a alguien que supiera sazonar el pulse con un poco de ajo salvaje o que pudiera transformar una raíz amarga en una sopa aceptable era como tener un tesoro portátil. A veces se les daba más raciones solo por ese talento. Y claro, no todo era éxito. La mayoría de los intentos terminaban en platos medio crudos, medio quemados, medio insípidos. Pero eso no importaba. Importaba que llenaran el estómago, que dieran calor, que sostuvieran otro día de batalla. En zonas boscosas, la leña era abundante y la comida podía mejorarse.
Se hacían infusiones con hierbas, caldos espesos con todo lo que se encontraba, raíces, setas, huesos, espinas. La clave era hervir durante horas. Lo que no se ablandaba, al menos soltaba sabor. En regiones desérticas, el problema era el agua. Cocinar con poca agua significaba usar técnicas como el asado directo o cocinar envuelto en barro. Algunos soldados enterraban los alimentos bajo brasas y los dejaban ahí mientras montaban el campamento. Cuando terminaban, el horno improvisado había hecho su trabajo. También existía la práctica de aprovechar los restos del día anterior. Si sobraba pulse, se dejaba endurecer, y al día siguiente se rehidrataba con agua caliente y se le añadían nuevos ingredientes. Una especie de recalentado romano. Uno de los mayores retos era cocinar bajo presión. Durante campañas rápidas o en territorio enemigo, a veces solo se podía encender un fuego diminuto, bien oculto, y cocinar en silencio. El humo podía revelar la posición. Por eso se desarrollaron métodos para minimizarlo: cocinas hundidas, filtros de hojas verdes, tapaderas improvisadas. Los soldados también aprendían a leer la tierra, a saber dónde prender un fuego sin atraer atención, qué rocas retenían mejor el calor, qué plantas eran comestibles. Era conocimiento práctico adquirido a fuerza de necesidad. Incluso surgieron jerarquías informales en torno a la comida. Quien llegaba primero al campamento elegía el mejor lugar para cocinar. Quien cazaba algo, tenía derecho a decidir cómo prepararlo. Y quien tenía sal, controlaba el sabor y, por ende, el respeto. Estas dinámicas reflejan que la cocina, incluso en condiciones extremas, seguía siendo un espacio de poder, de comunidad, de estrategia. En tiempos de escasez, la creatividad del legionario era puesta a prueba. Hay registros de soldados que cocinaban insectos, que hervían cuero para hacer un caldo gelatinoso, que raspaban líquenes de las rocas. Todo lo que pudiera dar algo de energía era considerado alimento. Uno de los recursos más valiosos era la grasa. Un poco de manteca podía hacer que cualquier guiso fuera más denso y más nutritivo. Algunos soldados incluso la llevaban en pequeñas vasijas colgadas del cinturón, protegida como si fuera oro líquido. Y luego estaba la cuestión del sabor. En teoría, la comida de campaña no debía saber bien. No estaba hecha para eso. Pero aún así, los soldados hacían todo lo posible por mejorarla. Añadían vinagre, especias si las tenían, y sobre todo, la cocinaban con intención. Porque sabían que cada bocado podía ser el último. La hora de la cena era también el momento de compartir historias. Alrededor del fuego, mientras se removía un guiso o se partía el pan en silencio, surgían relatos de batallas, chismes de centuriones, bromas sobre el imperio. La cocina era refugio. Era humanidad. Y por eso, cuando llegaban a una nueva provincia, lo primero que querían saber no era cuántos enemigos había, sino que comía la gente del lugar. Porque cualquier nuevo alimento podía ser adaptado. Roma absorbía todo. No solo territorios, también sabores. Así, el ejército fue aprendiendo. En Egipto usaron dátiles. En Hispania, lentejas. En Asia Menor, yogur. El estómago del legionario se volvió tan cosmopolita como el mapa romano. Y esa adaptación también era política. Ofrecer comida local a las tropas era una forma de acercarlas a la región. De crear puentes culturales, de reducir tensiones. Incluso algunos comandantes ordenaban incluir ingredientes autóctonos en las raciones, no solo por variedad, sino por estrategia. Un soldado bien alimentado, y con sabor, pelea mejor. Por supuesto, no todo eran éxitos. También hubo casos de intoxicaciones masivas por hongos mal cocidos, por carne en mal estado, por agua contaminada. La cocina de campaña era también un campo de riesgo. Una ruleta alimenticia. Pero aún así, el sistema funcionaba. Porque no dependía de la perfección. Dependía de la resistencia. Y es que la cocina de campaña no era solo un acto de necesidad. Era un acto de identidad. El legionario romano cocinaba donde podía, con lo que podía, pero nunca dejaba de hacerlo. Porque comer era más que alimentarse. Era afirmar que seguía vivo. La comida caliente al final del día era una victoria en sí misma. Un pedazo de normalidad en medio del caos. El humo que subía de la olla era señal de que, al menos por hoy, habían vencido al hambre. Esa persistencia, ese ritual, se repetía cada noche. Entre lluvia, entre viento, entre silencio y ceniza. La cuchara como arma secundaria. La olla como escudo contra el desgaste mental. Muchos historiadores coinciden en que la moral del ejército romano no se sostenía solo con disciplina o castigo.
se sostenía también con esos pequeños momentos de humanidad. Y cocinar era uno de los más importantes. Años después, veteranos retirados aún recordaban con nostalgia el sabor del pan en ceniza. No por delicioso, sino por lo que significaba, por la fraternidad, por el esfuerzo, por la risa entre compañeros mientras giraban una brocheta sobre una llama moribunda. Y esa cocina, improvisada, rápida, ruda, fue uno de los pilares invisibles que mantuvo vivo al imperio. Porque un ejército puede tener las mejores armas, los mejores líderes, pero sin comida, no marcha. Y sin marcha, no conquista. Por eso, cada vez que pienses en Roma, no imagines solo mármol y espadas. Imagina también brasas, humo, panes torcidos, ollas compartidas, risas bajo la lluvia. Imagina una cocina que se montaba y desmontaba cada día, que dejaba solo un rastro de ceniza y satisfacción. Esa fue la cocina del legionario. La cocina de campaña. Hecha con lo mínimo. Hecha con todo. Y ahora, si creías que lo más duro era cocinar en la intemperie, prepárate para la siguiente etapa. Porque no basta con cocinar. También hay que comer, y seguir marchando. Vamos a descubrir cómo era realmente comer bajo presión, con un enemigo cerca, con los músculos temblando, y el sol ya cayendo. El momento más vulnerable. Y más humano. Comer antes del combate. Después de un día entero de marchas, entrenamientos o incluso combates, llegaba el momento más esperado por todo legionario romano. La cena. No era simplemente una comida. Era el instante donde el cuerpo encontraba consuelo, el alma algo de paz, y la mente un pequeño respiro. La comida principal del día no solo debía reponer energías, debía restaurar esperanza. Y aunque las raciones eran austeras, la cena tenía un simbolismo especial. Representaba el cierre del día, el momento donde por fin bajaban los escudos, se sentaban alrededor del fuego y, durante unos minutos, dejaban de ser soldados para convertirse en hombres. El menú no variaba mucho, pero la forma en que se preparaba sí. Lo más común era que todos se reunieran por contubernium, el grupo de 8 soldados que compartía tienda. Cocinaban juntos, comían juntos, y muchas veces, callaban juntos. El Puls volvía a ser protagonista. Esta vez, preparado más denso, más espeso, como una pasta reconfortante. Si había suerte, se le añadían legumbres, algún trozo de carne seca, o restos de queso. También podía servirse con una cucharada de aceite de oliva si el suministro lo permitía. Otra opción habitual era la sopa de huesos. Se recogían los restos del día, servían durante horas y se obtenía un caldo oscuro, potente, que reconfortaba hasta los huesos. Literalmente. Los más afortunados comían pan calentado sobre brasas, algo de vino rebajado con agua, y si era un día especial, un poco de carne. No fresca, claro, carne salada, ahumada, que se cocinaba lentamente hasta ablandarse. Un lujo absoluto. Pero más allá del sabor, lo que importaba era el momento. Ese instante compartido. Ese círculo de compañeros comiendo bajo la luna, intercambiando miradas, recordando sus tierras, y preparándose mentalmente para el día siguiente. La cena también era el momento donde se resolvían conflictos. Durante el día, podía haber tensiones, fricciones, discusiones entre compañeros. Pero al llegar la noche, frente a una olla compartida, todo se apaciguaba. Comer juntos tenía un efecto pacificador. Por eso, algunos centuriones vigilaban con atención este momento. Sabían que una cena bien organizada fortalecía la unidad del grupo. Que los hombres que comían juntos, peleaban mejor juntos. En los campamentos permanentes, donde la comida era más variada, se podían preparar platos como lentejas cocidas con ajo, o gachas con hierbas frescas. A veces se añadían frutas secas o dátiles para darles un toque dulce. Incluso se hacían guisos con habas, cebollas y trozos de pan. Cada legión tenía sus costumbres. Algunas usaban especias locales. Otras incorporaban métodos de cocción aprendidos en provincias lejanas. Era una mezcla de tradición y adaptación. Los soldados más creativos preparaban lo que hoy llamaríamos platos combinados. Ponían todo en la olla, lo cocinaban a fuego lento, y obtenían una mezcla espesa que servía para alimentar y conservar al mismo tiempo. Y claro, estaba el vino. El vino era parte esencial de la cena. Siempre rebajado con agua, pero presente. No solo relajaba, era ritual. Alzaban las copas improvisadas, cuencos, cascos, lo que tuvieran, y brindaban por los que no estaban, por los que cayeron, por los que estaban lejos. Ese momento era casi sagrado, porque allí,
En esa penumbra tibia, entre cucharadas y tragos, se recordaba que eran humanos. Que cada uno tenía un hogar, un nombre, una historia. Y que mañana, tal vez no todos seguirían allí. En algunas ocasiones, si había tiempo y recursos, los soldados usaban piedras planas para asar panecillos o incluso improvisaban hornos de barro. Esto permitía cocinar más lentamente y con más sabor. Era raro, pero cuando pasaba, todos lo sabían. Esa noche se dormía con una sonrisa. En los climas fríos, la comida caliente era aún más esencial. No solo alimentaba, calentaba. Algunos legionarios dormían con las ollas aún tibias al lado, o envolvían en tela los restos para mantener el calor unas horas más. El cuerpo necesitaba cada caloría para resistir las heladas. Las raciones también incluían a veces frutas secas como higos o ciruelas pasas. Estos pequeños bocados eran como dulces sorpresas. Muy valorados, se repartían con cuidado y a veces se usaban como moneda de trueque. En regiones costeras, algunos soldados aprendían a cocinar moluscos, a secar peces pequeños sobre piedras calientes, o a salar pescado para que durara más. Cada territorio ofrecía nuevos recursos, y el ejército los adoptaba sin prejuicios. Todo lo que alimentara era bienvenido. Y a veces, la cena traía noticias. Si un correo llegaba tarde, si un oficial regresaba de la ciudad, si un compañero compartía rumores, todo ocurría en ese momento. La cena era también el telediario del campamento. A nivel psicológico, era el momento de bajar la guardia. Muchos soldados decían que no sabían cuánto necesitaban esa comida hasta que la probaban. El primer bocado era más que alimento. Era la señal de que habían llegado. De que, al menos por hoy, seguían vivos. Por eso, se desarrollaban manías. Algunos guardaban un trozo de pan como reserva emocional. Otros tenían una cuchara especial que nunca prestaban. Eran pequeños rituales para mantener el control en un mundo impredecible. En tiempos de festividades religiosas, como Saturnalia o ferias locales, la cena adquiría un aire especial. Se hacían esfuerzos por conseguir mejores ingredientes, se compartían alimentos entre unidades y se decoraban las zonas de comedor con ramas o piedras pulidas. Era una pausa en medio del deber. Los legionarios más nostálgicos contaban historias de las cenas en casa. Describían los olores, los sabores de su tierra, las recetas de su madre. A veces cerraban los ojos mientras comían, fingiendo estar allí. Era su manera de viajar, aunque fuera solo con la mente. En las noches antes de una batalla importante, la cena se volvía silenciosa. Nadie decía mucho. Se comía con lentitud. Cada bocado se sentía más pesado, más simbólico. Sabían que al día siguiente, esa cena podía ser la última. Y sin embargo, incluso en esas noches, había lugar para un gesto de apoyo. Un trozo de pan extra. Un trago más largo. Una sonrisa sin palabras. La cena era un pacto silencioso de que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. También era el momento de cuidar de los heridos. Si un compañero estaba débil, se le servía primero. Si alguien había tenido un mal día, se le daba el trozo más blando de pan. Esa empatía cotidiana tejía la red invisible que sostenía al ejército. Cocinar y comer era también enseñar. Los veteranos mostraban a los novatos cómo aprovechar mejor los ingredientes, cómo no malgastar el aceite, cómo reconocer cuando un guiso estaba listo. El conocimiento culinario era parte del entrenamiento no oficial. Y en cada olla hervía también un pedazo de Roma. Porque aunque estuvieran en los confines del mundo, aunque el cielo fuera distinto, aunque el enemigo fuera otro, lo que había en esa olla era lo que los unía. Era lo que los hacía romanos. Y quizás por eso, los arqueólogos no solo buscan armas en antiguos campamentos. Buscan restos de ceniza, fragmentos de ollas, restos de pan carbonizado. Porque allí está la verdadera historia. No solo la guerra, también la vida. El pan quemado cuenta más que una espada. El hueso roído más que un escudo. Nos habla del esfuerzo diario. De la humanidad detrás del uniforme. De hombres reales con hambre, frío y esperanza. Por eso, cuando los soldados regresaban a Roma tras años de campaña, lo que más valoraban no era el oro o los honores. Era volver a sentarse frente a una mesa sin apuro. A comer sin miedo. A disfrutar un plato caliente sabiendo que nadie atacaría esa noche. Pero hasta que ese día llegara, seguían cenando en la tierra. Con cuchara de madera. Con pan duro. Con caldo espeso. Con corazón fuerte. La cena era la última línea de defensa. Contra el agotamiento. Contra la desesperanza. Contra la guerra. Y en ese ritual nocturno, se construía el alma del ejército. Roma no solo marchaba con disciplina.
También marchaba con memoria, con sabor, con fuego. Cada cena era una victoria íntima, un acto de resistencia, un símbolo de que, al menos por esa noche, Roma aún estaba viva. Así que la próxima vez que pienses en un soldado romano, no lo veas solo bajo el sol del combate. Míralo bajo la luna, frente al fuego, soplando su sopa, partiendo su pan, y soñando con volver a casa. Y con eso, cerramos esta sección. Lo que viene ahora es aún más íntimo. Cómo era realmente el acto de comer. No solo qué comían, sino cómo lo hacían, qué significaba ese momento para cada uno, qué lo diferenciaba del resto del día. Porque comer, en tiempos de guerra, también era un acto de fe. Vamos a sumergirnos en la experiencia completa de lo que significaba sentarse y llevarse el alimento a la boca. Para nosotros, comer puede ser algo automático. Abrimos la nevera, servimos el plato, y listo. Pero para un legionario romano, el acto de comer era otra batalla. Una ceremonia íntima, cargada de normas, significados y hasta supersticiones. Y es que cuando todo a tu alrededor es incierto, el clima, la guerra, los caminos, tener una rutina de cómo comer se convierte en un ancla, en algo que te recuerda quién eres. Los soldados no comían de cualquier manera. Había roles, lugares, horarios y hasta posturas que se repetían casi como un rito. Por ejemplo, aunque algunos podían comer sentados, lo más común era que lo hicieran en cuclillas, cerca del fuego, compartiendo la misma olla. No existían platos individuales. La mayoría comía directamente de una olla o de un pan hueco usado como cuenco. Se compartían cucharas o se usaban los dedos, siempre con un sentido de comunidad. El centurión comía primero. Luego, los demás por orden. Si alguien estaba herido o débil, se le servía sin esperar. La comida tenía su jerarquía, pero también su humanidad. Y cada gesto era importante. No se hablaba mientras se comía. No por reglas estrictas, sino porque el momento era sagrado. Cada bocado tenía peso. Era combustible, pero también consuelo. Algunos llevaban amuletos que colocaban al lado de la olla. Otros decían frases antes del primer bocado. Pequeños rituales que convertían cada comida en un acto espiritual. El simple acto de romper el pan se hacía con cuidado. No se partía de golpe ni con violencia. Se dividía con respeto, mirando a los demás, como si cada fragmento tuviera su propia dignidad. El pan, en muchas ocasiones, era considerado algo más que alimento. Era vínculo. Era unidad. Algunos soldados hacían marcas en su trozo de pan para saber cuál era suyo, pero en otros casos, no importaba. Todo era de todos. Porque allí, en ese momento, no existían diferencias. El silencio durante la comida también servía como espacio de observación. Cada uno miraba a los demás. ¿Cómo comían? ¿Cuánto? ¿Con qué expresión? Se aprendía mucho de un compañero viendo cómo se llevaba la cuchara a la boca. Si temblaba, si comía lento, si apartaba el pan. Eran señales. Y también estaban los gestos. Si un compañero te daba su última cucharada, era una declaración silenciosa de confianza. Si te ofrecía parte de su pan sin que se lo pidieras, era casi una promesa. Los veteranos contaban que había comidas que no se olvidaban. No por su sabor, sino por su contexto. Esa cena en la nieve. Ese bocado bajo lluvia. Ese guiso improvisado con raíces cuando parecía que no quedaba nada. A veces, el acto de comer era el único momento del día donde sentían algo de paz. Donde podían cerrar los ojos un instante, sin miedo. Donde podían recordar a su familia, a su infancia, al campo donde crecieron. Un sorbo de vino podía traer lágrimas. Una cucharada, un recuerdo. Y aunque la comida era compartida, también había momentos de introspección. Algunos soldados se alejaban unos metros para comer solos, mirar las estrellas, y sentirse, por un momento, lejos de la guerra. Los objetos usados en la comida también tenían historia. Cada cuchara, cada cuenco, llevaba marcas, rayaduras, reparaciones. Algunos los decoraban, otros los reforzaban con metal o cuero. Eran herramientas y recuerdos. Se volvía casi impensable perderlos. A nivel colectivo, el acto de comer reforzaba el sentimiento de pertenencia. Esa repetición diaria, ese gesto 1000 veces compartido, tejía algo más fuerte que el uniforme, una identidad. Además, los legionarios sabían que observar la forma en que alguien comía podía revelar mucho. Los nuevos reclutas eran especialmente vigilados. Si comían demasiado rápido, si desperdiciaban comida, si no compartían, todo eso se notaba. Y contaba.
En medio del caos de la vida militar, la comida era el momento más estable. El único predecible. Sabías que iba a llegar. Tal vez no sabías cómo, ni cuándo exactamente, pero sabías que iba a haber fuego, una olla, y alguien que removiera el pulse. Y eso bastaba para seguir adelante. A veces, durante el acto de comer, se cantaba. Canciones suaves, casi murmullos. Eran melodías de casa, aprendidas de niños. Las voces se unían sin ensayar. No eran espectáculos, eran anclas. Porque cantar mientras se come es una forma de decir, aún estamos aquí. También había supersticiones en torno al acto de comer. Algunos soldados creían que dejar migas en el suelo traía mala suerte. Otros decían que si la olla se volcaba por accidente, era señal de una muerte cercana. Y por eso se comía con respeto, con concentración. En muchos casos, los legionarios dedicaban un segundo al final de la comida para agradecer. No a un dios en particular, aunque algunos lo hacían. Era más bien un suspiro compartido. Una pausa larga. Una mirada al fuego. Era el gracias no dicho. Cuando alguien nuevo llegaba al grupo, el primer acto de bienvenida no era una palabra. Era un pedazo de pan. Esa era la forma en que se aceptaba a un hermano de armas. Compartiendo lo más básico. Lo más esencial. Incluso los días sin batalla eran agotadores. Pero saber que al final habría ese momento de comida, ese espacio de humanidad, era lo que permitía resistir. Lo que evitaba que la mente se partiera. La comida no era solo sustento. Era territorio sagrado. Era tiempo robado al horror. Era una oración sin palabras. Algunos veteranos afirmaban que las mejores decisiones en batalla se tomaban después de una buena comida. Porque el cuerpo alimentado piensa mejor. Y el alma, reconfortada, aguanta más. Los comandantes sabían esto. Por eso, cuando era posible, mejoraban las raciones antes de un enfrentamiento importante. Una cena fuerte podía marcar la diferencia al día siguiente. No solo físicamente, psicológicamente también. Y no hay que olvidar que muchos soldados no sabían leer ni escribir. Su memoria, sus historias, sus sentimientos, se transmitían durante la comida. Allí, sin libros, sin papel, nacían relatos orales que se conservarían por generaciones. Se hablaba de héroes, de errores, de supersticiones, de historias inventadas para aliviar el miedo. Todo eso ocurría mientras se compartía una olla humeante bajo las estrellas. Ese momento de comida era también un acto político. Un microcosmos de la sociedad romana. Con jerarquías, con inclusión, con leyes no escritas. Un espejo en miniatura del imperio, condensado en el círculo del fuego. Cuando un compañero moría, durante varios días se dejaba un hueco junto a la olla. Nadie hablaba de eso. Pero el hueco estaba allí. Era el luto en silencio. El respeto sin palabras. El bocado que no se tomaba. Y aún así, la vida seguía. Se cocinaba, se comía, se volvía a marchar. Porque el acto de comer no era solo una necesidad. Era la forma más pura de resistir. Y cuando llegaba el momento de levantarse del fuego, de guardar las cucharas, de apagar las brasas, lo hacían con una calma casi reverente. Sabían que ese instante no volvería igual. Que cada comida era única. Por eso, algunos guardaban migas en pequeñas bolsas, no para comer después, sino como recuerdo. Otros raspaban el fondo de la olla y tocaban el metal caliente con el dedo, como si confirmaran que aún estaban allí. Los que más tiempo llevaban tenían cicatrices de quemaduras en los dedos. De tocar el hierro, de remover sin cuchara, de salvar una comida antes de que se quemara. Eran heridas silenciosas, marcas de pertenencia. Y los más jóvenes, al ver eso, comprendían que comer era mucho más que un acto físico. Era un símbolo. Era el corazón de la legión latiendo bajo el humo. Ese momento de comida enseñaba todo lo que un soldado debía saber. Disciplina, respeto, solidaridad, memoria, resistencia. Por eso, siglos después, aún se recuerdan esos fuegos. Esas ollas. Esas cenas simples que sostenían al mayor imperio de la historia. Porque Roma no se sostenía solo con leyes o espadas. Se sostenía también con cucharas de madera, con pan duro, con caldos humildes. Cada legionario llevaba su historia en la mochila. Pero en la cena, todos compartían la misma. Y eso, más que cualquier estrategia militar, fue lo que hizo invencible a Roma durante siglos. Después de comer, los soldados solían quedarse unos minutos más junto al fuego, no por hambre, sino por costumbre. Como si apagar el fuego fuera a apagar también la conexión humana que lo sostenía.
Algunos comenzaban a afilar sus armas, otros limpiaban sus utensilios, otros simplemente se recostaban en silencio, dejando que el calor les acariciara el rostro. Era un momento sin órdenes, sin estrategia, solo vida. Y allí, en ese instante suspendido, se revelaba el verdadero poder de Roma. No en el hierro, no en el mármol, no en las conquistas, sino en su gente, en sus gestos, en sus hábitos cotidianos. Porque mientras los imperios se dibujaban con tinta y sangre, sus cimientos se cocinaban a fuego lento, noche tras noche, cucharada tras cucharada. La comida era un puente, entre lo que eran y lo que soñaban ser, entre el presente y el recuerdo, entre la guerra y la esperanza. Así comía un legionario, con sencillez, con respeto, con alma. Y así cerramos esta sección, con la certeza de que, en cada rincón del imperio, cada noche, miles de hombres se unían alrededor de un fuego, no solo para comer, sino para recordar que aún eran humanos. Ahora, con el cuerpo alimentado y el espíritu reconfortado, estamos listos para la siguiente etapa. Vamos a explorar el momento más frágil y, a la vez, más necesario del día. El descanso de un legionario romano. Después de cenar, con el estómago lleno y el cuerpo agotado, el campamento comenzaba a transformarse. El bullicio del día se apagaba. Las voces bajaban. El fuego crepitaba más lento. Era el momento del descanso. Pero descansar en el ejército romano no era algo sencillo. No se trataba simplemente de dormir. Era una coreografía compleja entre seguridad, organización y necesidad física. Cada contubernium, es decir, cada grupo de 8 soldados, compartía una tienda de campaña de cuero. Tiendas bajas, con poca altura, que se calentaban con el cuerpo humano y se sellaban contra el viento. Dentro, cada espacio estaba medido. Cada saco, cada manta, cada arma tenía su lugar. No había camas. Dormían sobre esteras de paja, mantas dobladas o directamente sobre la tierra si era necesario. Y aún así, muchos decían que ese momento era el más valioso del día. El reparto de turnos de guardia era fundamental. No todos podían dormir al mismo tiempo. El sistema se dividía en 4 turnos, o vigiliae, cada uno de unas 3 horas. Durante ese tiempo, algunos dormían, mientras otros estaban de pie, vigilando. Siempre alerta. Siempre listos. El silencio del campamento era extraño. No era absoluto. Se escuchaban suspiros, el crujido de la madera, algún que otro murmullo. Pero era un silencio cargado. De miedo. De esperanza. De cansancio acumulado. Los soldados más jóvenes a veces tardaban en dormir. Miraban el techo de cuero de la tienda, tocaban su cuchillo por costumbre, repasaban mentalmente los eventos del día. Otros, los veteranos, caían dormidos en segundos. El cuerpo sabía cuando no podía más. Dormir con armamento cerca era norma. Nadie dejaba su gladius lejos. Algunas veces dormían con el casco a modo de almohada. Por seguridad, pero también por costumbre. Sentirse armado era sentirse menos vulnerable. El orden dentro de la tienda no era casual. Siempre se colocaban los más experimentados cerca de la entrada. Los nuevos al fondo. Los más débiles en el centro, protegidos. Era un pequeño gesto de solidaridad, de sabiduría militar transmitida en silencio. Y aunque el cuerpo se tumbaba, la mente rara vez se relajaba por completo. Muchos decían que los sueños eran ligeros, que bastaba un crujido para despertar. Porque en campaña, el sueño profundo era un lujo. Algunos usaban piedras calientes como botellas térmicas improvisadas. Las calentaban en el fuego antes de dormir y las envolvían en tela para mantener el calor unas horas más. Otros rezaban en silencio, no a un dios específico, sino a la idea de sobrevivir. Había quienes hablaban en voz baja antes de dormir. Conversaciones pequeñas, a veces absurdas, a veces profundas. Sobre comida, sobre mujeres, sobre lo que harían si volvían a casa. Esas palabras no eran ruido, eran abrigo. Y en medio de la oscuridad, no faltaban los que se reían. Una broma, una historia mal contada, un apodo nuevo. Porque incluso en la sombra, el humor era escudo. El chiste era una trinchera mental. El centurión solía pasar entre tiendas antes de dormir. Revisaba que todo estuviera en orden. Que nadie faltara. Que nadie estuviera enfermo. Su silueta proyectada por el fuego era una imagen que todos reconocían. Un gesto de control y de cuidado. Dormir en un campamento romano era una mezcla de vulnerabilidad y preparación.
El saco de dormir no era un refugio completo. Era un lugar donde el cuerpo se rendía, pero el espíritu seguía en guardia. Muchos soldados llevaban pequeños objetos debajo de la manta: una figura tallada, una piedra de su aldea, un trozo de tela de su madre. Eran reliquias que no pesaban, pero que sostenían. Eran su hogar portátil. El clima marcaba el sueño. En verano, se dormía casi desnudo, buscando aire. En invierno, se acurrucaban como animales, espalda con espalda, compartiendo el calor del cuerpo. La hermandad se medía también en cómo se dormía. Había noches donde nadie dormía. Cuando se sabía que el combate era al amanecer. Cuando se escuchaban movimientos en el bosque. Cuando el cielo se ponía demasiado rojo. En esas noches, el sueño era vencido por la tensión. Los guardias se turnaban cada 3 horas. Caminaban en silencio por los perímetros. A veces solos, a veces en parejas. Escuchaban el viento. Miraban las sombras. Y, cuando podían, espiaban el interior de las tiendas. Ver a sus compañeros durmiendo les daba fuerza. El sueño también tenía un valor militar. Un soldado descansado era más eficaz, más rápido, más lúcido. Por eso, los oficiales respetaban ese momento. Era casi sagrado. No se interrumpía sin motivo. No se hablaba alto. No se golpeaban objetos. Y cuando el sueño finalmente llegaba, llegaba con formas extrañas. Algunos soñaban con batallas futuras. Otros con la infancia. Con su madre cocinando. Con el campo antes de alistarse. Esos sueños eran viajes breves, pero intensos. Los que roncaban eran observados en silencio. No se despertaban. Se les dejaba dormir. Porque roncar era un privilegio. Significaba que habías logrado, al menos por unas horas, olvidar todo. También había pesadillas. Y gritos ahogados. Algunos despertaban con el corazón acelerado, con la respiración entrecortada. No se decía nada. Solo una mano que tocaba el hombro. Un gesto. Un aquí estás. El amanecer llegaba sin aviso. El cuerno del centinela rompía el silencio. La luz filtrada en las tiendas era la señal. Y así como se habían acostado, se levantaban, con disciplina. Con prisa. Con resignación. Doblar las mantas, guardar los objetos, limpiar el espacio, todo se hacía en minutos. Porque en Roma, el descanso terminaba cuando el deber llamaba. Y sin embargo, cada noche era un milagro. Cada noche sobrevivida era una victoria. Dormir no era un derecho. Era un logro. Una pausa en la guerra. Y así terminaba un día más. Muchos soldados decían que el mejor momento del día era justo antes de cerrar los ojos. Ese instante de respiro absoluto. Donde no se pensaba en política, ni en batallas, ni en legiones. Solo en el calor de la manta, en el crujido de la tienda, en el murmullo lejano del viento. Dormir era regresar a uno mismo. Era volver al niño que alguna vez corrió por el campo. Era dejar, por unas horas, de ser un número en una formación. Era volver a tener un nombre, un rostro, una historia. Por eso, incluso en el corazón del imperio, los soldados valoraban más una noche de sueño que un discurso del Senado. Porque el descanso no era solo físico. Era restauración emocional. Era el único momento donde el alma podía recomponerse. Los más antiguos tenían técnicas para dormir rápido. Respiraciones profundas. Repeticiones mentales. Incluso contaban pasos, como si marcharan dentro de la cabeza. Otros se imaginaban en su pueblo, en su cama, oliendo la sopa de su madre. Y se dormían con una sonrisa. No todos lograban descansar igual. Pero todos, de algún modo, lo intentaban. Porque sabían que mañana, todo comenzaría otra vez. Algunas noches, cuando había luna llena, el interior de las tiendas se iluminaba apenas. Los legionarios se giraban hacia esa luz, como si buscaran algo allá afuera. Como si la luna fuera un recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando ellos dormían. Y en esos momentos, más de uno susurraba oraciones. Palabras olvidadas. Versos que su madre le decía de niño. Nadie se burlaba. Porque todos sabían que, en la oscuridad, cada uno tenía sus formas de mantenerse en pie. Los sueños también unían. Al día siguiente, se hablaban en voz baja. ¿Soñaste eso? Yo también lo vi. Tu voz sonaba en mi sueño. Como si el sueño fuera un lugar de encuentro. Como si, dormidos, se reunieran en otro plano. Los legionarios aprendían a dormir con todo. Con lluvia, con frío, con miedo, con gritos. Aprendían a descansar en el suelo, sobre piedra,
sobre barro. Pero también aprendían que el verdadero descanso no estaba en el cuerpo, sino en saber que no estaba solo. Por eso, el campamento romano no era solo una base militar. Era un refugio, un útero, un espacio donde el cuerpo se replegaba para poder, al día siguiente, volver a levantarse con fuerza. Dormir juntos también era confiar, porque el que dormía dejaba su vida en manos del que velaba. Por eso, la vigilancia nocturna era un acto de amor, un pacto entre compañeros. Y cuando la guardia cambiaba, había un gesto que nunca fallaba, una mano en el hombro, un susurro breve, y el siguiente tomaba la posta. Como si dijeran, tu turno de descansar. Yo cuido de ti ahora. En el fondo, todo el ejército se sostenía con esas cosas. No con espadas, no con discursos, con gestos simples. Con esa red invisible de cuidado mutuo que solo se construye noche tras noche, fuego tras fuego, sueño tras sueño. Por eso, cuando un legionario moría, el silencio durante la siguiente noche era más profundo. Había un hueco en la tienda. Un hueco que se sentía, aunque nadie lo mencionara. Porque el descanso era colectivo. Y cuando faltaba uno, se dormía distinto. Roma podía conquistar el mundo, sí. Pero lo que la hacía invencible era esto, que en medio de la guerra, sus hombres sabían descansar como hermanos. Y así cerramos esta sección. Hemos recorrido el momento más íntimo del día, el descanso. Un instante frágil, necesario, humano. Pero el día no termina ahí. Aún queda un paso más para completar este ciclo de 24 horas. Lo que sucede cuando se enciende la primera antorcha del amanecer. Cuando el cuerno vuelve a sonar. Cuando los legionarios abren los ojos, y la rueda vuelve a girar. En la siguiente sección, veremos qué pasa al despertar. Cómo Roma comienza de nuevo. Cómo se pone en marcha el ejército más poderoso del mundo, tras una noche bajo las estrellas. Antes de que el sol asome, el cuerno resuena. Largo, grave, familiar. Es el primer sonido del día. Y con él, todo cambia. Los legionarios abren los ojos sin sorpresa. El cuerpo ya está entrenado. Ya sabe que es hora de volver a comenzar. No hay espacio para estirarse, ni para quejas. Solo movimiento. En cuestión de minutos, los hombres se incorporan, doblan mantas, revisan sus pertenencias. Todo se hace en silencio. Como si el ruido fuera un lujo para más tarde. Las tiendas se desmontan con precisión casi coreográfica. Cada cuerda, cada estaca, cada pliegue de cuero tiene un lugar. Y no es casual, porque en el ejército romano, hasta el despertar tiene normas. La disciplina no comienza con la marcha. Comienza con el primer bostezo reprimido. Con el primer paso descalzo sobre la tierra fría. La limpieza es rápida. La tierra removida de la noche anterior se aplana. Las cenizas del fuego se dispersan. No debe quedar rastro. El campamento fue refugio, ahora debe desaparecer. El frío del amanecer cala en los huesos. Los dedos entumecidos luchan por atarse las sandalias, ajustar la túnica, abrochar el cinturón. Todo es rutina. Todo es costumbre. Y sin embargo, cada mañana se siente como una pequeña conquista. El desayuno no es festín. A veces no es ni siquiera comida. Un sorbo de agua, un trozo de pan duro, un higo seco si hay suerte. Pero no se come por placer. Se come por necesidad. Mientras algunos alistan su equipo, otros reavivan brevemente las brasas para calentar algo rápido. El humo matutino es delgado, casi transparente, como si no quisiera molestar al sol que empieza a nacer. Los rostros no sonríen. No aún. Es una hora gris. Entre el sueño que se fue y el deber que llega. Es el instante donde todo está en pausa, donde el pasado y el futuro se cruzan sin saludarse. Y en ese cruce, se forja el ánimo de la jornada. Los escudos se revisan. Las correas se ajustan. Las formaciones se reagrupan. Y poco a poco, el silencio se convierte en murmullos, los murmullos en voces, las voces en órdenes. El día ha comenzado. El centurión, siempre el primero en estar de pie, observa sin hablar. Con los brazos cruzados, analiza el estado del grupo. Sabe que los primeros minutos revelan mucho. ¿Quién durmió mal? ¿Quién arrastra el pie? ¿Quién necesita una palabra firme? El día apenas comienza, pero ya hay jerarquía en movimiento. Los veteranos ayudan a los más nuevos. Les indican con un gesto dónde va cada cosa, cómo abrocharse mejor el cinturón, o cómo evitar que la armadura roce al caminar. Los que están de guardia al amanecer entregan el relevo con una mirada. No hacen falta palabras. No pasó nada, dicen los ojos.
Todo en orden, dicen los hombros relajados. La naturaleza también despierta. Los pájaros comienzan a cantar. El rocío tiñe de brillo el cuero y los cascos. Todo huele a tierra, a fuego apagado, a humanidad. Y sin embargo, el tiempo es tirano. No hay espacio para contemplación. El ritmo es claro. Prepararse, formarse, esperar órdenes. La formación matutina es breve pero simbólica. Todos en línea, todos visibles. Es el momento donde cada uno recuerda que no está solo. Algunos, en ese instante de alineación, aprietan con fuerza el mango del gladius. No por nervios, sino como recordatorio. Estoy aquí. Estoy vivo. Estoy listo. Otros miran al cielo. Buscan señales. Un ave volando en círculo. Un cambio en el viento. Cualquier cosa que les diga cómo será el día. No es superstición. Es necesidad de sentido. Los más callados son los más observadores. Saben que el amanecer es un maestro silencioso. Que el modo en que empieza el día suele marcar el tono de todo lo que vendrá después. Una vez formados, a veces el centurión dice unas palabras. Breves, directas. A veces una orden, a veces una advertencia. Pero otras veces, simplemente una frase. Hoy caminamos lejos. Oh, hoy es un buen día para mantenerse juntos. Y esas frases, aunque simples, se quedan en la mente. Las repiten durante la marcha. Las mastican como pan seco. Porque una frase breve puede ser escudo durante horas. Después de esa pequeña ceremonia matutina, viene el movimiento. Se reorganizan los grupos. Se reparten las tareas. Se define la ruta. El día, ahora sí, ha comenzado. Caminar hacia lo desconocido es parte del ritual. Aunque muchos días sean similares, aunque el terreno sea familiar, siempre hay algo que cambia. Un árbol caído. Una señal nueva. Un silencio inusual. Y cada paso tiene memoria. Cada legionario sabe en qué parte del cuerpo sentirá el peso del día. En los tobillos. En la espalda. En los hombros por el escudo. Pero no se quejan. No porque no duela, sino porque quejarse no alivia. En esos primeros minutos, muchos piensan en su hogar. No como evasión, sino como brújula. Piensan en lo que dejaron atrás, en lo que los espera, en lo que juran no olvidar. Esos pensamientos no los debilitan. Los ordenan. Hay algo profundamente humano en el modo en que empieza el día para un legionario. No hay cafés. No hay duchas calientes. Pero hay propósito. Y eso sostiene. A veces, mientras esperan órdenes, alguien tararea. Una melodía antigua. De su aldea. De su infancia. Nadie lo detiene. Al contrario, la melodía se queda flotando. Y por un momento, todos se aferran a ella. El primer paso de la marcha siempre es especial. Es el corte definitivo con el descanso. Es decirle al cuerpo, ya no hay vuelta atrás. Cada uno se coloca su carga. El escudo a la espalda. La lanza en la mano derecha. La mochila colgando con todo lo esencial. Herramientas, comida, objetos personales. No hay lugar para el exceso. Solo para lo vital. Y mientras caminan, nadie habla durante los primeros minutos. Es como si el silencio fuera parte del uniforme. Un respeto no escrito hacia el día que comienza. Algunos respiran hondo. Otros cuentan pasos. Algunos ajustan el ritmo mentalmente. Cada quien tiene su ritual. Su forma de prepararse para las horas de avance, para los imprevistos, para el calor o el frío. La tierra cruje bajo las sandalias. El sudor empieza a aparecer. La sombra de la noche retrocede. Y el día, oficialmente, reclama su lugar. Así comienza la jornada. No con explosiones ni tambores, sino con un ejército de hombres caminando al unísono, cargando su historia, su destino y su esperanza sobre los hombros. A medida que avanza la mañana, el cuerpo entra en automático. Los pies caminan. Las manos ajustan correas. El sudor corre. Pero la mente sigue en esa primera hora, recordando el fuego, el silencio, el peso del escudo recién tomado. El comienzo del día es un ritual silencioso, pero cada elemento tiene poder. El cuerno, la luz, el pan, el primer paso. Todo habla, todo deja marca. Incluso el cansancio temprano tiene su lugar. Porque no se trata de estar fresco. Se trata de estar dispuesto. Y en ese sentido, cada legionario lleva consigo una determinación que el mundo moderno apenas puede imaginar. Roma no se movía solo con mapas o estrategias.
Se movía con hombres que sabían cómo empezar cada día. Con hombres que, sin importar lo que ocurrió ayer, sabían levantarse, colocarse la armadura y dar ese primer paso. Y así se renueva el imperio. No en el mármol, sino en el barro. No en las plazas, sino en los caminos. Así cerramos esta sección. Con un amanecer en marcha. Con el sonido de las sandalias sobre la tierra. Con un ejército que, una vez más, ha comenzado. La siguiente sección nos llevará al corazón del movimiento. Las marchas y los desplazamientos. Cómo se desplazaban estas gigantescas máquinas humanas. Qué comían, cómo descansaban, cómo sobrevivían al viaje. Porque Roma no se quedó quieta. Roma avanzaba. Y ese avance empezaba con el despertar. Ese corazón no latía solo por gloria. Latía por rutina, por disciplina, por comunidad, por la fuerza de muchos hombres que, sin promesas grandilocuentes, decidían dar un paso más. Y cuando un legionario moría, su ausencia se sentía justo al amanecer. El hueco en la formación, la manta sin doblar, el escudo que nadie levantaba. Era ahí, en ese primer momento del día, donde más dolía su falta. Por eso, cada mañana era también un homenaje, un reconocimiento implícito a los que ya no estaban, y una afirmación poderosa de los que seguían. Porque al fin y al cabo, despertar era un acto de resistencia. La guerra vendría después. La marcha, el calor, las órdenes. Pero antes de todo eso, estaba el acto más simple y más valiente. Abrir los ojos, respirar hondo y decir sin palabras: hoy, también, me levantaré. Y ese gesto, repetido miles de veces a lo largo del imperio, fue lo que mantuvo viva a Roma. No sus monumentos, no sus senadores, sino sus hombres, y su manera de comenzar el día. Y aunque nadie lo escribía, aunque no existía un ritual oficial, todos sabían que ese primer momento del día era sagrado. Era el suelo común donde todos eran iguales. Desde el más joven al más curtido, desde el portador de estandartes hasta el que cocinaba. Todos despertaban con el mismo peso, el mismo frío, el mismo deber. Y eso los unía más que cualquier juramento. El campamento entero era un organismo que respiraba al unísono. Y ese primer aliento, justo al abrir los ojos, era el que les recordaba: seguimos aquí, seguimos siendo Roma. Y por eso, cada despertar era una victoria silenciosa, una victoria sin aplausos, sin estandartes, sin fanfarrias, pero una victoria al fin, porque cada nuevo día implicaba haber vencido a la noche, al frío, a la incertidumbre, y cada paso que seguía nacía de esa pequeña gran hazaña. Y así, con la primera luz, con la primera fila formada, con el primer paso dado, Roma volvía a empezar. Una vez más, un día más, un paso más, un imperio que no dormía. ¿Cómo se traslada un imperio? Esa es la pregunta que define al ejército romano. Porque conquistar es una cosa, pero moverse es lo que hace posible la conquista. Los legionarios no eran solo soldados. Eran cuerpos en movimiento. Eran columnas humanas que, día tras día, recorrían distancias imposibles, cargando no solo armas, sino al imperio mismo. La marcha comenzaba con una señal. No una orden estridente, sino una secuencia conocida. El cuerno, el estandarte elevado, una palabra breve del centurión. Y entonces, comenzaban a andar. El orden era sagrado. Primero los ingenieros, los exploradores, luego los soldados, por cohortes. Detrás, los animales de carga. Al final, la retaguardia. Nadie marchaba por libre. Cada hombre tenía su lugar, su ritmo, su distancia. Porque un ejército que se dispersa, no llega. La velocidad promedio era de unos 30 kilómetros por día. Más si era urgente. Menos si el terreno era hostil. Pero lo más impresionante no era la velocidad, sino la precisión. Cada paso contaba. Cada parada estaba medida. Caminar no era solo desplazarse. Era resistir. Era transformarse. Porque la marcha era prueba. Era filtro. Era el lugar donde se quebraban los débiles y se templaban los fuertes. Cada legionario cargaba entre 30 y 40 kilos de peso. Escudo, armas, raciones, herramientas, objetos personales. El apodo Marius, Jules, no era gratuito. Eran como mulas, pero mulas con destino. Y sin embargo, marchaban. Con solo lluvia. Con barro o polvo. Con dolor en los pies y ampollas sangrantes. Porque Roma no esperaba.
Roma avanzaba. Había pausas. Breves, calculadas. Para hidratarse, ajustar la carga, revisar formaciones. Pero no se descansaba mucho. Porque el objetivo era llegar. Siempre llegar. El terreno dictaba el ritmo. Subidas, ríos, desfiladeros. Pero no había excusas. Si una mula caía, se redistribuía la carga. Si un compañero desfallecía, se lo cargaba en brazos. Porque rendirse no era una opción. Los más veteranos conocían trucos. Cómo ajustar las sandalias para evitar rozaduras. Cómo distribuir el peso en la espalda. Qué pensamientos repetir mentalmente para resistir. Y esos secretos eran oro. Se transmitían de boca en boca. De pierna agotada a pierna nueva. A veces marchaban por calzadas romanas. Rectas, sólidas, impecables. Otras, por caminos de tierra, por campos, por montañas. Pero el paso nunca se detenía. Cada paso era historia. Literalmente. Porque sobre esas mismas piedras habían marchado otros antes. Y sobre esas huellas, se construía el mito de Roma. El paisaje cambiaba, pero el interior del soldado se mantenía firme. El corazón latía con ritmo militar. 1, 2, 1, 2. Respirar, pisar, avanzar. Todo sincronizado. La marcha también era ceremonia. Había canciones rítmicas. Golpes con el mango de la lanza. Frases repetidas como mantres. Porque el sonido era ancla. El ritmo era escudo. Y si el sol golpeaba fuerte, se improvisaban toldos con mantas. Si llovía, se seguía. Mojarse no mataba. Parar, sí. Había días más duros que otros. Cuando el barro llegaba a las rodillas. Cuando se caía la comida. Cuando una pierna fallaba. Pero incluso ahí, la columna seguía. Porque Roma no se detenía por una rodilla. El sentido de la marcha era doble. Llegar físicamente y demostrar que se podía. En la marcha, la amistad se forjaba de verdad. No en la mesa, no en la tienda, sino ahí, paso a paso, cuando uno tambaleaba y otro lo sostenía sin decir nada. Cuando el silencio compartido valía más que 1000 palabras. Los oficiales lo sabían. Lo que unía a la legión no eran solo las órdenes, sino los pasos. Porque marchar juntos era como respirar juntos. Y eso no se olvidaba. Los más jóvenes sufrían más. Por eso, los veteranos los observaban. Les daban consejos sin parecerlo. Les enseñaban con gestos, con miradas. Porque Roma también se transmitía así. El cuerpo se volvía otro. Las piernas ya no eran tuyas. Eran instrumentos. El dolor dejaba de ser señal de alerta y se volvía paisaje. Estaba ahí. Y se seguía. Había quienes contaban pasos en la cabeza. 1000. Luego otros 1000. Así, hasta llegar. Otros repetían nombres. El de su madre. El de su aldea. El de un dios que ya no sabían si creían, pero que acompañaba. Y eso les daba fuerza. A nivel táctico, cada marcha era una operación militar. Siempre había exploradores adelantados. Siempre había ojos en los flancos. Siempre había una estrategia detrás del camino elegido. No se avanzaba por avanzar. Se pensaba cada tramo. Se analizaba el terreno, el clima, el riesgo de emboscadas. Porque el enemigo podía aparecer en cualquier curva. Por eso, los romanos desarrollaron mapas, señales, claves visuales. Todo estaba diseñado para que miles se movieran como uno. Los ingenieros abrían pasos si hacía falta. Cortaban árboles. Construían puentes temporales. Secaban pantanos. Porque el movimiento era prioridad. Y nada debía detener a Roma. Incluso el paisaje parecía ceder ante ellos. Las colinas se abrían. Los ríos se cruzaban. Las piedras se convertían en camino. Y cada noche, después de horas de marcha, llegaba el momento de levantar campamento. Pero no de cualquier forma. En orden. Con muros, zanjas, torres. Como una ciudad en miniatura, lista para desaparecer al amanecer. Era increíble. Un ejército que, tras caminar todo el día, aún tenía energía para construir. Y eso, más que fuerza física, era fuerza cultural. Roma no era solo conquista. Era constancia. Y aunque la fatiga pesaba como una segunda armadura, no se hablaba de rendirse. Era impensable. No porque fueran superhombres, sino porque sabían que si uno se detenía, los demás también sufrían. La marcha enseñaba algo que ningún entrenamiento podía dar: carácter. La voluntad como músculo. La resistencia como ideología.
Incluso los más duros tenían momentos de quiebre. Pero ahí, justo ahí, aparecía la fuerza colectiva. Una mano que empujaba. Una voz que decía vamos. Una mirada que recordaba el porqué. Marchar era también redención. Había quienes llegaban al ejército por castigo, por pobreza, por huida. Pero en la marcha, encontraban sentido. Encontraban lugar. El polvo cubría el rostro. El sudor cegaba los ojos. Los pies ardían. Y aún así, seguían. Porque cada paso era historia en construcción. Al final del día, cuando el cuerno sonaba para detenerse, no había aplausos. No había premios. Pero sí una sensación que no tenía nombre. Algo entre orgullo y alivio. Algo que decía, hoy también lo logramos. Eso era ser legionario. Esa sensación al detenerse era única. Era como despertar de un trance. Como salir de un sueño largo de kilómetros. El cuerpo dolía, sí, pero el alma estaba de pie. Los soldados se sentaban donde podían. Algunos sin quitarse el equipo. Otros se tiraban al suelo, mirando el cielo. El día había sido ganado. No con lanzas, sino con pasos. Muchos decían que marchar era más duro que combatir. Porque el combate era breve, intenso, definitivo. Pero la marcha era eterna. Cada día, una nueva prueba. Sin pausa. Sin gloria inmediata. Y sin embargo, nadie la despreciaba. Porque en el fondo, sabían que sin marcha, no había conquista. Sin movimiento, no había imperio. La noche llegaba con lentitud. El campamento ya levantado. Las antorchas encendidas. El olor a comida flotando en el aire. Y en ese pequeño universo móvil, los soldados respiraban con alivio. Uno miraba a su compañero y sonreía. No decían nada. Pero ambos sabían. Hemos llegado. Estamos vivos. Somos Roma. Y al día siguiente, todo volvería a empezar. Porque Roma nunca se quedaba quieta. Esa era la verdadera fuerza del ejército romano. No sus espadas, no sus estandartes, sino su capacidad de avanzar, de moverse juntos, de sostenerse unos a otros sin importar el cansancio. Marchar era el latido del imperio. Cada vez que una legión se desplazaba, el mundo temblaba. No por el ruido, sino por lo que representaban: orden, determinación, destino. Roma no preguntaba si podía llegar. Roma llegaba. Los caminos construidos por los romanos siguen allí. Testigos mudos de esos pasos. De esas jornadas donde cada hombre dejaba una parte de sí en el polvo. A veces, un legionario escribía su nombre en una roca. A veces dejaban marcas con cuchillos en los troncos. Pequeños gestos que decían: estuve aquí. Sobreviví esta marcha. Y siglos después, esas marcas siguen hablando. Siguen recordando que antes de las victorias, hubo miles de kilómetros caminados. Por eso, si algún día caminas por una antigua calzada romana, detente. Mira al suelo. Cierra los ojos. Imagina el eco de las sandalias. El sudor. La respiración. Ese eco es Roma todavía marchando. Y si alguna vez te has sentido cansado, derrotado, al borde de rendirte, piensa en eso. En hombres caminando con 40 kilos a la espalda, sin promesas, sin atajos, solo con la certeza de que cada paso valía la pena. Ellos no sabían que estaban escribiendo historia. Solo sabían que no podían detenerse. En cada camino, en cada piedra pisada, dejaron más que huellas. Dejaron voluntad. De esa que no se enseña. Que solo se vive. Los manuales militares hablan de disciplina, de entrenamiento, de táctica. Pero lo que hacía invencible a Roma era eso que no se puede medir. La voluntad de avanzar. Incluso heridos, incluso hambrientos, incluso solos. Siempre hacia adelante. Y así queremos cerrar esta sección. No como un simple relato de logística militar, sino como un homenaje a la marcha eterna del alma humana. Porque si Roma conquistó medio mundo, fue por una razón simple. Sus hombres no dejaban de caminar. Y ese espíritu aún resuena en cada paso firme que damos hoy. La marcha no terminaba al llegar, porque al día siguiente, volvía a empezar. Y eso, más que una condena, era una promesa. Una oportunidad diaria de probar que se podía. Que cada paso de ayer construía el paso de mañana. No había descanso largo. No había vacaciones. Pero había propósito. Había identidad. Había hermandad. Por eso, el sonido de una legión marchando no era solo ruido. Era un lenguaje. Era un canto sin melodía que decía:
aquí estamos. Seguimos vivos. No nos rendimos. Y esa marcha, repetida miles de veces a lo largo del imperio, se convirtió en símbolo. Un símbolo de constancia, de resistencia, de fe en el futuro. Cada camino romano fue una arteria del imperio. Pero también fue una arteria del alma humana. Una muestra de lo que somos capaces cuando caminamos juntos. Así terminamos esta sección. Con un paso. Uno más. Uno eterno. Y en la próxima, veremos qué pasaba cuando, después de tanto andar, llegaba la batalla. Eterna no por sus conquistas, sino por sus caminantes. Porque al final, un imperio no se mide por sus palacios, sino por sus pasos. Y esos pasos siguen resonando. Allí donde el polvo se levanta. Donde el cuerpo tiembla pero sigue. Donde el corazón late más fuerte que el miedo. Allí, Roma aún marcha. Y cuando te enfrentes a un camino difícil, recuerda esto. No estás solo. Cientos de miles de pasos te preceden. Hombres que también dudaron, también cayeron, también se levantaron. Su fuerza no fue individual. Fue colectiva. Fue de todos los que caminaron, juntos. Y tú, al avanzar, los honras. Porque cada paso que das, también construye historia. Y Roma, de algún modo, sigue viviendo en ese paso. Paso a paso. Día tras día. Así marchó Roma. Así marchamos todos. No por gloria. No por oro. Solo por avanzar. Solo por permanecer. Solo por no rendirse jamás. Esa es la lección de Roma. Seguir. Sin promesas. Sin miedo. Sin descanso. Siempre adelante. No hay marcha que prepare completamente para esto. Puedes haber caminado miles de kilómetros, dormido bajo tormentas, cargado el mundo a la espalda. Pero el momento antes de una batalla es otro universo. El legionario lo siente en la piel. El aire es distinto. Más denso. Más tenso. Se escuchan menos voces. Se ven más ojos clavados en el horizonte. Nadie ríe. Nadie canta. Se afilan los gladius. Se revisan los escudos. Se colocan las túnicas más ajustadas. Y el estandarte ondea más lento. Como si supiera lo que se avecina. El centurión pasa lista. No como rutina, sino como declaración. Estamos todos. Porque en la batalla, la presencia lo es todo. Algunos se santiguan. Otros besan una moneda. Hay quienes aprietan una pequeña piedra. No por superstición. Por necesidad. Por agarrarse a algo mientras el caos llega. La formación es lenta, solemne. Las cohortes se alinean. El escudo se vuelve piel. La lanza, extensión del alma. Y entonces, el silencio. Ese instante eterno antes del choque. El silencio no dura mucho. Un grito rompe el aire. A veces es del enemigo. A veces del propio ejército. Pero no importa quién lo lanza. Lo importante es que es la señal. Entonces, todo se desata. El suelo tiembla. No por un terremoto, sino por el impacto de dos mundos chocando. Escudo contra escudo. Grito contra grito. Hierro contra carne. Las primeras filas reciben el golpe más fuerte. Ahí están los mejores. Los más preparados. Los que deben aguantar. Porque si ellos caen, el resto tiembla. El escudo es vida. No solo protege. También empuja. También encierra. Un escudo puede salvar a uno. O destruir a 20 si se mueve bien. Los gladius entran en acción. No como en las películas. No hay espadazos artísticos. Hay estocadas. Cortas. Brutales. Rápidas. Al cuello. Al abdomen. A la pierna que queda expuesta. El cuerpo no piensa. Reacciona. El entrenamiento toma el control. Es como una coreografía infernal. Avanzar. Golpear. Retroceder. Cubrir. Repetir. Y el sudor es tanto como la sangre. En el centro del combate, no hay estrategia. Hay caos. Ruido. Golpes. Gritos que no se entienden. Órdenes que se pierden entre la furia. El miedo está ahí. Siempre. Pero escondido. En el estómago. En la garganta. Porque mostrarlo es invitar a la muerte. Y aún así, todos lo sienten. Cada legionario lucha no solo contra el enemigo, sino contra sí mismo. Contra el impulso de correr. Contra la tentación de rendirse. Contra la certeza de que quizá hoy no regrese. Los escudos se rompen. Las lanzas se astillan. El gladius se mancha. Y los ojos ven demasiado. Demasiada sangre.
Demasiadas piernas sin cuerpo. Demasiados cuerpos sin rostro. Pero no hay tiempo para llorar. Ni para detenerse. Porque la fila de atrás empuja. Y la de adelante cae. Y el ritmo debe mantenerse. Porque si se rompe, todos mueren. El centurión grita. No para guiar. Para recordar. No cedan. Uno más. Roma está mirando. Y esa voz sostiene el frente más que cualquier muro. Cuando la batalla se prolonga, el tiempo se disuelve. Ya no sabes si llevas 5 minutos o 1 hora. Todo es rojo, tierra y dolor. Los refuerzos son clave. Cada cierto tiempo, las filas se rotan. Los de la primera línea retroceden. Exhaustos, heridos, a veces caminando, a veces arrastrándose. Y nuevos legionarios ocupan su lugar. Esa rotación salva vidas. Mantiene el frente fresco. Y el enemigo, muchas veces, no lo espera. Los cuernos suenan. Indican flanqueo. Reagrupación. A veces retirada táctica. A veces carga total. Y entre los sonidos, los ojos se cruzan. Los hermanos de armas se reconocen. Se hacen gestos. Se cubren la espalda. Porque en esa confusión, nadie sobrevive solo. A los heridos se los arrastra atrás. Si pueden caminar, bien. Si no, entre dos lo levantan. No siempre hay tiempo. No siempre se puede. Pero si hay un respiro, se intenta. Los médicos esperan detrás. No con bisturís finos. Con cuchillos, agua hirviendo y vendas ásperas. Lo importante es que vivan. El combate sigue. Porque Roma no se detiene. Llega un punto en toda batalla donde algo cambia. Una grieta en la línea enemiga. Un flanco que cede. Un grito más fuerte. Una carga inesperada. Ese es el momento. Ahí se define todo. El centurión lo ve. No duda. Grita una orden. El estandarte se eleva. Y la cohorte entera se lanza con una furia que no viene de los músculos, sino del alma. Esos últimos minutos son los peores. Porque nadie guarda energía. Todos dan lo que queda. Y muchas veces, no queda mucho. Pero Roma tiene eso. Ese empuje final. Esa rabia disciplinada. Esa mezcla de dolor, honor y furia que se convierte en fuerza pura. Y cuando esa fuerza se desata, el enemigo retrocede. Primero lento. Luego corriendo. Luego cayendo. La victoria se siente en el cuerpo. Como un alivio que no se celebra. No aún. Porque primero, hay que contar. Contar quién está. Quién falta. Quién no volverá. Y ahí empieza el otro dolor. Al terminar la batalla, el silencio vuelve. Pero no es el mismo silencio del inicio. Este duele. El campo está lleno de cuerpos. Algunos aún se mueven. Otros no lo harán jamás. Los soldados caminan entre ellos. Buscan rostros conocidos. Escuchan sus nombres. A veces gritan. A veces solo miran. Porque no hay palabras para eso. Si encuentran a uno con vida, lo ayudan. Si no, le cierran los ojos. O lo cubren con su capa. Y siguen. El centurión vuelve a pasar lista. Ahora con otro tono. Cada nombre es un latido. Cada silencio, un puñal. Los médicos hacen lo que pueden. Los más graves se priorizan. Los demás, esperan. Y algunos saben que no llegarán al final del día. Pero nadie habla de rendirse. Porque al final de todo, la legión sigue. Se limpian las armas. Se refuerzan los escudos. Se comen raciones frías. Se canta bajo voz. Como si así el dolor se pudiera mezclar con el aire y salir del cuerpo. Y poco a poco, Roma se recompone. Una batalla no termina cuando cae el último enemigo. Termina cuando los hombres logran volver a respirar, sin miedo. Y eso no es inmediato. A veces tarda horas, días, semanas, pero algo cambia en los sobrevivientes. En su mirada, en su forma de caminar, en su silencio. Porque han visto algo que no se puede olvidar. El trauma no se menciona. Se disimula. Pero está. En las pesadillas. En los reflejos. En el modo de mirar el horizonte. Algunos ríen más. Otros se vuelven más callados. Hay quienes repiten siempre la misma historia. Como si al contarla, pudieran liberarse. Hay quienes no la cuentan nunca. Pero todos, absolutamente todos, han cambiado. La hermandad se fortalece. Porque después de salvarse la vida unos a otros, ya no son solo compañeros. Son algo más. Algo que no necesita nombre. Y es en esa conexión, en ese dolor compartido,
donde Roma renace, donde la legión se reconstruye, no solo en número, en alma, porque aunque los cuerpos estén heridos, la voluntad sigue firme. Cuando la batalla es superada, el campamento guarda memoria.